Archivo Vivo es una serie de conversaciones donde abordamos los profundos costos de la migración forzada y el exilio. Hablamos de persecución política, trauma, violencia, duelo migratorio, la ruptura identitaria o las dificultades de la integración, pero también de reconstrucción del sentido de pertenencia, tejido social o la resistencia cultural, fe y espiritualidad. Archivo Vivo es un fragmento de Mosaicos en Reparación, un proyecto del Labo Ciudadano en conjunto con Gisela Serrano, Rafael Criollo de Maguampi, Venezuela y Esteban Servín Hutter. Bueno, mi nombre es Angélica Ángel, tengo 24 años, nací en Mérida, soy colombo-venezolana. Mi papá es de un lugar que se llama Cartago Valle, en el Valle del Cauca. Es como mitad caleño, mitad paisa, porque queda muy cerca de Pereira. O sea, queda como a un peaje de Pereira, literalmente. En un momento fue... Bueno, Pereira fue parte de Cartago, pero ajá. Temas geográficos. Yo de pequeña, bueno, en mi familia hay un chiste de que mi papá nos asentaba primero en el consulado y después en la prefectura. O sea, primero nos dan la nacionalidad colombiana y después la venezolana. Mis dos papás migraron de Colombia, mi mamá es de Barranquilla. Y pues mi papá sí migró por un tema de conflicto, de violencia acá en Colombia. Mi abuelo lo secuestró la guerrilla. Y mi mamá sí, también por un tema tal vez más económico, pues. Mi abuelo fue como el primero que, de la parte de mi mamá, que llegó y dijo como que bueno, aquí todo está bien, ¿por qué no nos venimos? Y mi papá sí, creo que tuvo una infancia muy dura acá en Colombia. Creo que la historia de mi papá es una historia que sigue mucho acá en Colombia. O sea, un niño que creció sin su papá, que tuvo que vivir en la calle, que la guerrilla le quitó la finca que tenían, etcétera, muchas cosas, que tuvo que mantener a su mamá, a sus hermanos, todo eso. Y bueno, consiguió en Venezuela un refugio que literalmente mi papá un día me dijo, bueno, yo seguí caminando y de repente me levanté y me dijeron... Ya cruzaste la frontera. Sí, literal, como que un día un camión me recogió en una esquina, pues usted es colombiano, ¿quiere trabajar en una finca? Sí, bueno, venga, sí, mi papá pensaba que él seguía en Colombia. Claro. Entonces, en ese momento donde no había GPS, WhatsApp, etcétera. Entonces, a mí me parece muy sorprendente más que todo la historia de mi papá porque literalmente él me dijo que llegó a Venezuela con 20.000 pesos en el bolsillo, que no era nada. Y de repente mi papá pues tiene una familia, una casa, tuvo empresa en Venezuela, etcétera. Y esas eran como las oportunidades que tenías, o bueno, no sé, como lo que podías construir en Venezuela en ese momento. Claro, sí. Y pues bueno. ¿Eso fue que en los 80, en los 70, que él llega a Venezuela? Oye, ¿y si me dejaste? Mi papá tiene 64, fue por ahí por los 80, sí. Sí. Exacto, los 80. Y pues bueno, yo en Mérida, yo nací en el Hospital Universitario de los Andes. Y eso es muy importante para mí, sí, porque antes de ser merideña nací blandina. Entonces es muy representativo. Soy la menor de 3 hermanas y fui por así. ¿Todas mujeres? Todas mujeres, dentro del matrimonio. Exacto. Entonces, ¿qué más te puedo contar? Naciste en el Achegula. Nací en el Achegula, exacto. Hay un cuento muy cómico que yo siempre he hecho, que es que cuando yo nací a mí me apuñalaron. O sea, yo nací por cesárea y el médico fue a meter como el bisturí y le echó más para allá y me apuñaló. Entonces yo dije, bueno, y todo comenzó fuerte en la vida. Sí. Comenzamos fuerte. No, me cortaron la cabeza. ¿A ti? Sí, yo también una nací por cesárea. ¿En serio? Oye, está súper peligrosa la cesárea. Yo me estaba ahorcando con el cordón. Mi alma. ¿Y viviste toda tu vida en Mérida, toda tu infancia, juventud, adolescencia? Bueno, sí y no. Yo siento que yo conocí Mérida y Venezuela literalmente a los 18. Ok, ¿por qué? Porque mis papás tenían un taller de carros en el Vigía, que queda cerca de Mérida, sí, a 1 hora. Y mi papá, por temas económicos, vivió muchas amenazas. O sea, llamaban mucho a la empresa a decir, mira, sé dónde está tu esposa, sé dónde está tu hija, deposita tanto aquí. Y literalmente mis papás me montaban en un carro en la mañana, me llevaban al colegio, me montaban en otro carro en la tarde, me llevaban para la casa y así. O sea, conocí muy poco de Mérida, incluso mi mamá era muy sobreprotectora al punto de no dejarme ir como a paseos escolares y todo esto. Entonces, también teníamos una casa en Cúcuta y realmente salíamos, era los fines de semana, era la casa de Cúcuta. Claro. Literal, yo recuerdo que cuando yo era chiquita mi papá me decía, tal cosa que queda por La Acero en Cúcuta. Y yo ubicaba La Acero en Cúcuta, pero me decía, no, Las Américas en Mérida. Y yo... No lo ubicabas tanto. No lo ubicaba para nada.
Entonces... Eso pasaba mucho, o sea, como que digamos, gente que se crió Mérida, Táchira, pasando fines de semana en Cúcuta. Exacto. O tenían el club en Cúcuta, por ejemplo. Exacto. Iban para la piscina y tal. Y hacían más vida de aquel lado que Sí, en Mérida. pasaba mucho. Y también que mucha de la población tachirense y merideña son colombianos. Entonces realmente son como colombianos que aprovechaban el fin de semana para regresar a su país. Sí. Y entonces, pues yo me crié en Mérida, pero realmente la empecé a conocer cuando entré a la universidad. Claro, que ya Exacto. te deslastraste un poco de Bueno, la protección de tus padres. Exacto, por dos cosas. Primero, mis papás perdieron la empresa que tenían por, pues, El todo taller. sí, por todo el tema económico que se vivía en Venezuela. Ujú. Y segundo, que creo que como que yo quería estudiar física cuando era pequeña. Ok. Tu cara, sí. Yo quería Sí, estudiar. una vocación rara. Sí. Te lo juro, desde chiquita yo quería estudiar física. Y entonces, un día estaba en Mérida, se hace algo que se llama la Expo Carrera. Sí, me acuerdo. Yo Ajá. viví en Mérida. Es algo bellísimo, yo lo amo, es como de mis cosas preferidas de la universidad. Y en eso la gente, o sea, los de último año de la carrera le cuentan a los nuevos ingresos cómo se siente estudiar en la universidad, qué experiencia tuvieron, etc. Y a mí alguien me dijo una cosa, como que no solo estudies algo que te gusta, sino algo que te imagines haciendo. Ah, claro. Y me dijo, ¿tú te imaginas en el páramo, en el centro de observaciones astronómicas allá, todo el día, aguantando frío, encerrada, sin nadie? Bueno, y tal? tampoco te lo vendieron mucho. Tampoco te hicieron buen marketing. Sí. Bueno, no, pero realmente sí me gustaba, pero bueno, tampoco la política es que tenga muy buen marketing, ¿no viste? Sí, para nada. Entonces yo estaba entre ciencias O políticas sea, hubieras y estudiado eso. física y estuvieras allá. Sí, literal. Y entonces él viene y me dice, o te imaginas en una protesta corriendo riesgo, y yo en una protesta corriendo riesgo y peleando con todo el mundo. Entonces ahí me di cuenta que me gustaba la política. Literalmente cuando me fui a inscribir fue a física. Yo tenía todos los papeles de física y al final había como un rotulado que dice como que en qué carrera te inscribes. Y yo estaba así en la puerta antes de entregar los papeles y yo vi como la fecha de comienzo de ciencias políticas era primero que la de física. Ya. Y yo con tal de no estar en la casa, pero también me gustaba mucho la política. Y yo, o sea, fue como un impulso, fue como que borré física y le puse ciencias políticas y metí los papeles y salí corriendo, literalmente. Nuestro amigo aquí estudió ciencias políticas también. Yo soy político. ¿Y también metiste los papeles y saliste corriendo? No, yo lo hice a conciencia. Ahora me arrepiento. Se arrepiente, pero en retrospectiva. En retrospectiva. ¿Por qué? ¿Te hubiera gustado estudiar otra cosa? Sí, yo creo. ¿En serio? Sí, como que hacer más claro. A También. mí me da mucha risa que hace rato lo estábamos hablando, estábamos comiendo ahí unos chinos, unos chinos que están aquí cerca, y Diego dice eso y me dio risa porque, o sea, en realidad están muy jóvenes todos, como... o sea, ¿Estamos se puede. jóvenes quiénes? Disculpa. Todos en general. Él es que el mundo está joven. Y yo, bueno, si agarras esa O sea, filosofía. tú tienes 24, ¿cuánto tienes tú, Diego? 26. Sí, o sea, estás a tiempo de estudiar física. Uy, ya a esta altura. Paso. Ya a esta altura como que no provoca. No, pero sí, yo también he pensado, y también sabes, eso siento que uno lo aprende en la migración. Como que en algún punto dices como que realmente soy esto. Claro. Sí, Y sí. hay veces que dan ganas y veces que no dan ganas, pero está como esa puerta, ¿no? Y si decides como empujarlo o no. Exacto. Y bueno, el tema con Mérida, ¿saben? Yo recuerdo, se me acaba de venir a la mente una frase que fue de Mariano Picón Salas, que es el ilustre merideño, no sé Sí, si sí. escuchaste de él. Que, bueno, Mariano Picón Salas fue el que dijo que Mérida es una ciudad dentro de la universidad, o sea, Sí, iconic. exacto. O sea, él la rompió. Él dijo, inmortalizado. Y es verdad. Es total verdad, pues. Totalmente verdad. O sea, es primero la universidad y luego Literal. y luego la ciudad. Es que nacemos primero ulandinos y después merideños. Primero en el Achula. Y hay una frase de él que a mí me encanta, que él dice como que Mérida fue más que un punto de origen. Dice que Mérida es como una flecha que se lanza al destino, como con gallardía, como con valentía, como, ¿sabes? Como un horizonte, como un vector que es como que para allá. Y eso, o sea, yo recuerdo que yo lo leí una vez haciendo un discurso para el aula magna en Mérida y se me había olvidado y hace poco me puse como a leer cosas así, ¿sabes? Cuando te da la depre de estar Sí. lejos. Y volví a caer con esa frase justamente cuando hubo una emergencia en Mérida que fueron las vaguadas de hace un mes. exactamente. 2, 3 Sí, semanas. que siempre pasa, pues, y es muy doloroso. ¿Las qué? Vaguadas. ¿Qué es eso? Cuando
llueve mucho y la montaña se va, se lleva todo por delante. ¿Cómo le dicen? Vaguadas. Vaguadas. ¿Aquí Aquí qué como- es? Como derrumbes, como... Deslaves. Deslizamientos. Deslizamiento, de sí. tierra, sí. Me gusta el deslizamiento. Sí, Venezuela, bueno, Colombia también tiene una historia con Pues ese tema. Armero... Ah, sí, Armero es una historia fuerte. Pero pues eso sí fue una erupción. También. Bueno, nosotros, gracias a Dios, creo que... No, bueno, no hay gente tenemos que dice volcán. que hay gente que dice que el Pico Bolívar es un volcán. Sí, Pero bueno, nada, pues es como que, ay, sí, ya está muy tarde para crear esa teoría, hermano. esas son nuestras leyendas urbanas. Sí, literal. Sí. Pero sí, ya se le dice deslaves. Entonces, llegaste otra vez a la frase de Mariano Picón. De Mariano Picón Salas, sí, me parece increíble. Porque Mariano Picón Salas para mí es como el merideño. Y además, Sí, como paradigmático Sí. en la cultura venezolana. sí, exacto. Mariano Picón Salas, Tulio Febres Cordero, todos ellos, o sea, tienen unos pensamientos, pero siento que es como, no sé cómo decirlo, tú sabes, como los signos. Sí, O sea, tú puedes ser tipo Tulio Febres Cordero ya. o te tipo entiendo, Mariano sí. Picón Salas. Sí. Exacto. ¿Y tú eres más Cordero o No, Salas? Mariano Picón Salas, 100%. Obviamente hay otros más ilustres también que, no sé qué. Ah, el que hizo la Capilla de Piedra, un romántico. Sí, claro. No me acuerdo de su nombre. Me voy a acordar. Eventualmente sí, me voy a acordar, exactamente. Pero todos estos personajes ilustres, ¿no? Entonces, yo soy 100% Mariano Picón Salas. Y me encanta porque sabes que él estuvo exiliado. Ok, ¿en dónde? No recuerdo. Pero Pero en él el estuvo en el exilio. Sí, él estuvo en el exilio. Tengo entendido que fue como un exilio tomado. O sea, no fue como. Que también el exilio es algo muy loco, ¿sabes? Yo siempre que leí en el colegio del exilio, yo me imaginaba como el tema muy griego, ¿sabes? Como el ostracismo, que es sí. como que fuera de aquí, y al Sí. final nadie te agarra así en la frontera de tu país y te dice fuera de aquí. Exacto. Exacto, entonces yo cuando viví mi exilio, que yo no sé si estoy exiliado o no, porque eso también es un vacío jurídico de que soy colombiana retornada Exacto, o venezolana hay- exiliada. hay un vacío jurídico Exacto, interesante. también está el tema de que es cómo saliste, o sea, cómo saliste exiliado tú y cómo salió Mariano Picón Salas exiliado, porque los libros dicen que él salió voluntariamente, Claro. su exilio Pero es por- voluntario, y yo dije, ¿qué exilio es voluntario? Empezamos por ahí. Esa sería la cuestión, que exilios voluntarios. En realidad te están invitando a irte... Cordialmente. Sí, exacto, cordialmente. De repente no te están tocando la puerta, pero te están haciendo otras cosas. Pues. No lo sé, pero es un término muy... O sea, ¿qué consideras tú exilio? ¿Sabes? Porque yo sigo en ese tema. Yo me fui sin orden de captura y muchas veces que me critico a mí misma como que ¿por qué te fuiste si no tenías orden de captura? Claro, pero ¿por qué esperar a la orden de captura? Creo que ese es el peor escenario. Todo el mundo me dice eso, pero es que yo todavía me sigo dando golpes con eso. Y además, o sea, tú dices, yo me fui sin orden de captura. En realidad tú no sabes si tienes una orden de captura, a menos que te hayas hecho Sí. una evaluación de seguridad. Sí. Claro, entonces ahí sí de repente te arroja un resultado y tal. Yo tampoco tenía, pero no iba a esperar que me saliera una para... O sea, porque lo más inteligente que podía hacer era estar libre. O sea, estorbo más. Soy mucho más Aunque, útil. ¿sabes? Yo siento Dentro de la que- cárcel no me imagino siendo... Ay, muy me útil. acabo de dar cuenta que estoy rota en la vida, pues. O sea, me acabo de dar cuenta. Yo es que, ¿qué hice? ¿Por qué no metí a los rojitos? Ay, no, pero es que... Esos son mis favoritos. Esos ¿Los rojos? Son los que más me gustan, sí. No lo sé. De repente me puse a armarlos y no quería ver. O sea, Pero bien, tú puedes hacer lo que tú quieras con eso, no hay reglas. siento que esto reveló algo de mi inconsciente que no quería aceptar. Probablemente. Por favor, esto no lo saquen en portales políticos. Yo es que sí, hay que trabajar ese proceso de transición. 100%. Bueno, ¿y qué es lo que te estaba diciendo? Con el tema de la orden de captura, sabes que también tengo un tema de que yo creo que mi generación estaba muy apalancada en la idea de que si no estás preso, no fuiste un líder realmente. Puede ser, claro, tu generación estuvo en 2017, ¿no? Muy activa, que fueron también como 2.000 presos políticos en ese momento. Y Y más allá de haber estado activos en ese momento, por ejemplo, yo en el 2017 yo tenía 15 años. ujú, ¿Y tú crees que tú con 15 años puedes procesar lo que está pasando y puedes procesar de que estás utilizando un chaleco antiperdigones que en realidad son placas? ¿Te acuerdas lo que hacíamos? Sí, Que eran sí, sí. placas tras placa y goma espuma y tal, que pensabas que eso te iba a salvar la vida mientras estabas peleando con gente armada. Y tú piensas que tú sabes lo que estás haciendo, pero realmente no. Y yo siento que todo eso te moldea como tu inconsciente de cierta forma, porque yo
veo y me veo como tan estúpida en ese escenario. Y digo, ¿qué estaba haciendo yo ahí? Yo creo que a mucha gente le pasa. Creo que también, hablando específicamente de ese tema 2017, y bueno, para darle contexto sobre todo a Diego y a Esteban, en 2017 hubo como una revuelta muy parecida al paro cívico, social. al paro nacional. Nacional. Al estallido social. Si revisas la iconografía, de hecho, se parecen mucho, pero digamos, como no fue una revuelta, no fue un ciclo de protestas que estuviera como impulsado desde la izquierda, se reniega de ese ciclo de protestas en la literatura de izquierda del resto de Latinoamérica. O sea, hay libros que analizan todas las protestas que se han hecho en Latinoamérica desde el año 2000 hasta el año 2022 y no aparece 2017, por ejemplo. ¿Sabes? No sabía eso. Pero si tú revisas las imágenes, o sea, si yo te pongo imágenes de 2017 e imágenes del paro nacional, no se distingue. Los escudos, las máscaras, o sea, toda la iconografía era muy parecida. Y claro, en ese momento... Es que ellos intentaron hacernos el remake. No, mentira. Copiándonos. En ese momento, digamos, claro, las realidades políticas son mucho más complejas de lo que un tuit puede transmitir, y había de todo. Literal. O sea, habían anarquistas. Yo estoy haciendo un libro que tengo mucho tiempo que no lo trabajo, pero un amigo tiene un libro que yo estoy diagramando sobre la participación del movimiento anarquista en ese ciclo de protestas, por ejemplo. Entonces, un poco como ese es el contexto, la generación de Angélica y un poco también la mía, fueron como muy activas, particularmente en ese ciclo. Yo siento que fuimos muy manipulados. Tal vez mi generación, o sea, yo te digo, yo tenía 15 años. A mí, o sea, mi primer acercamiento a la política fue por eso. Yo creo que hasta ese momento quise estudiar física, porque, bueno, yo lo digo. A mí, estábamos en esa protesta, nosotros íbamos cerca de mi casa, había un punto de concentración que era La Pedregosa. Sí. Y ¿Vivías yo, en La Pedregosa. Ah, bueno. Sí, en La Pedregosa estaba Pedregosa, Floresta y Humboldt. Sí. Siempre llegaban a la Humboldt, pero La Pedregosa era más como de señoras. Sí. O sea, de señoras mayores que solo iban con su paragüita, tal. Y pues como yo era chiquita, yo me escapaba de clases para ir para allá. Mi papá siempre me pedía que me quedara ahí, pues. Obviamente uno se ponía de necio a ir a la Humboldt, que era donde llegaba la guardia, enfrentarse, todo eso. Sí, la Humboldt era más Sí, candela. y uno escuchaba, y apenas tú escuchabas, tenía que salir corriendo a la Humboldt para llegar a ayudar a los demás muchachos, pero en realidad, ¿qué ayuda les vas a brindar, pues? Entonces, yo estaba en esas protestas, y yo recuerdo que un día iba a ir Diosdado. O sea, nos dijeron, mira, mañana viene Diosdado, mandaron a limpiar todas las calles, tal, no sé qué más. Y nosotros, no, sí, aquí los esperamos, tal. Y me fui yo con un grupo de amigos y todo eso en una camioneta a trancar toda la ciudad, pero es que uno, o sea, yo ahorita lo veo desde un país diferente, desde una política diferente, Claro. y digo, compadre, metíamos, tú sabes, estas vigas de construcción, Ajá. le sacabas filo así con un esmeril Ajá. y las martillabas en el piso, o sea, en el asfalto, la metías en el asfalto. Aquí una nota al pie, o sea, no tiene nada que ver lo que pasó en Caracas con lo que pasó en los Andes. Sí. O sea, lo que era Táchira y Mérida es otro nivel. O sea, Era otro nivel. ¿Más candela o...? Era Mucho más candela. Mucho más candela. O sea, sí hubo o sea, hubieron como 140 muertos, 150 muertos en esa protesta, pero los bochos se restearon. Sí, o sea, no te digo, nosotros nos poníamos en esa camioneta, la gente era como que no, mira, en mi patio yo tengo una nevera, esto, obviamente la gente aprovechaba de sacar todo lo que tenía. La basura, sí. Exacto, y nosotros también una vez agarramos una volqueta de arena y la volcamos en la entrada a Mérida, una volqueta de arena, porque ¿cómo vas a limpiar tú una volqueta de arena? Y esos guardias echando pala ahí, y nosotros, ay, papi, pero bueno, nos dijeron, va Diosdado, y nosotros, yo tenía 15 años, y yo era bien... No voy a decir esa palabra porque yo siempre la utilizaba de juego, el terrorista, pero yo digo, no me voy a identificar con algo que ellos siempre me dijeron, solo Claro. por ser rebelde. Yo era bien rebelde. Entonces, nada, ese día estábamos así súper preparados, tal. Cuando en eso, no, que llegaron a la Humboldt, que llegaron a esto, y empezamos a escucharlo, nosotros tirábamos, ¿cómo era que se llamaban? ¿Cómo sonaban? Como Los traquetar, cañones, ajá. ¿no? Los cañones. Sí, que se hacían Se con me como olvida. un tubo. Sí, el tubo que tú le metías la mechita, ¿cómo era que se llamaban? No me acuerdo. Bueno, anyway. Era esos. como una bazuca Sí, bien. artesanal. Era una bazooka artesanal, literal. Tú hacías con un tubo,
y le ponías una barra acá, que eso era, o sea, yo lo veo ya como adulta, supongamos que soy, y yo digo, ¿yo qué hacía con eso, con ese cañón en el hombro? Porque tú le metes, es un cañón que tú hiciste, que tú soldaste, le pones al tubo una placa abajo y un tubo aquí, lo agarras aquí, y le pones pólvora y lo prendes por la mecha. Donde eso no esté bien soldado, que más de uno se voló los dedos. Más de uno se voló los dedos, el hombro, todo, pues. Y se le hacía pruebas, que era lo más cómico, como de que sí, supongamos que le hace una prueba a mi super bazooka, pero bueno, anyway, se empezaban a escuchar eso y tú ya calculabas, o sea, tiraban los de la Humboldt y nosotros decíamos, por ahí vienen. Y yo recuerdo que ese día sonó la Humboldt, o sea, como que nos avisaban, pues, se me olvidó, ¿cómo se me va a olvidar a mí? La ULA va a estar súper decepcionada de mí si yo no me acuerdo de esto. Morteros. Exacto, morteros. La Humboldt lanza los morteros y nosotros calculamos, bueno, de la Humboldt hasta acá, 10 minutos. En 10 minutos llegan. Cuando en eso pasaron 3 minutos y sonó la floresta. Demasiado rápido, ¿no? No, porque, o sea, tú llegas a la Humboldt por aquí, a la floresta por aquí, y aquí estaba la Pedregosa, o sea, te iban a llegar por dos lados. Claro. Y por aquí empezaron a llegar motos, que es como... No sé, eso es como un túnel que se hizo para ir a la parroquia. Ya. O sea, es como otra entrada. Sí. Cuando en eso nosotros quedamos en un semáforo acá, acorralados, y con toda la guardia alrededor. Llegaron, sin decirte mentira, por cada lado como 20 motos, y cuando en eso llegan de la floresta, como unas 10 tanquetas. Yo estaba chiquita, tenía 15 años, estaba sola, y empiezan a tirar lacrimógenas, perdigones, todo eso, empiezan a apuntar a la gente, pero en ese momento... Obvio, tú cuando estás acompañado de tus amigos o de los amigos que haces en eso, tú te vuelves mucho más valiente y cuando los tienes lejos y te lanzan una lacrimógena y logras patearla o solo la respiras y todo eso, pero ya cuando lo tienes tan al frente, tú te quedas como que, ¿y ahora qué hago pues? Y sola. Y literalmente yo volteaba para todos lados y solo veía el humo de la lacrimógena, o sea, fue una cosa que pasó en cuestión de segundos y eso que yo ya había estado en enfrentamientos, pues. Generalmente los enfrentamientos eran más lejanos, pues como que tenías donde esconderte, un arbusto, una cosa, pero de repente era un espacio totalmente abierto donde estabas rodeado y no veías nada por el humo. Sí, es que le hacen a uno, ellos tienen tácticas y hacen las encerronas así uno cuando uno se da cuenta. Exactamente. Sí, en el paro nacional también el desmadre es así. Era así. Sí, tal cual. Exacto. Pero pues me imagino que la represión allá pues en ese momento debía ser mucho más violenta. Muy parecida a la del ESMAD aquí. Sí. Bueno, en ese momento ahí no recuerdo qué fue lo que pasó. Yo dije, es que eso todavía me queda como una laguna mental, ¿sabes? Claro. Entonces, yo estaba ahí en cuestión de segundos, o sea, yo todo como el humo y de repente siento como las motos muy cerca, o sea, yo sentía la moto pasándome aquí y en eso como que, o sea, siento como que me jalan, me agarran, algo así y yo como que le pego un guardia y el guardia, pero fue como cuestión de segundos, pues todo eso pasa así y el guardia saca el arma y me la pone en la frente y en eso toda la neblina de la lacrimógena se baja en el papelito, eso queda como un, ¿sabes? Como la harinita. Sí. Que es como una arenita, la lacrimógena. Sí. Y todo el mundo me ve, o sea, había subido la Floresta, había subido la Humboldt, todo el mundo se había como concentrado en la Pedregosa porque habían llegado todos ahí. Claro. Y todo el mundo de repente baja la cosa y yo estoy en plena mitad así, encañonado por el guardia. Y yo, 15 años así chiquitillo. Y nada, pues eso pasa, ellos me golpean, todo este tema, intentan llevarme. O sea, son muchas cosas que yo hasta el día de hoy no me acuerdo y realmente yo me acuerdo de esto es porque cuando todo pasa, la gente me contó qué fue lo que pasó. Claro. La gente me decía como que me intentaban montar en la moto y yo como que tiraba patadas y no me dejaba y en eso los muchachos como que tiraban piedras y todo esto, ¿no? Pero yo tengo 24 años, o sea, eso pasó ya casi 10 años y yo... No te acuerdas. Cero. Claramente lo que pasó. Exacto. O sea, hay veces, yo recuerdo que una vez me dijeron que era como un bloqueo emocional y como tratar de gestionar eso y cuando intenté recordar, o sea, porque hubo mucho tiempo en mi vida que eso pasó como hasta los 18, que yo nunca participé en esas protestas, pues. O participé, pero nunca pasó nada importante. Cuando de repente asumí como que, oye, si pasó algo importante, o sea, a mí fácilmente me pudieron matar ahí, y fui como más consciente de lo que había pasado, como que tenía muchas pesadillas, me daba mucho miedo todo, o sea, ahí sí como que... Se despertó como el trauma. Exacto. Y ese fue como mi primer acercamiento a la política. Y yo dije, quiero estudiar esto. Porque soy masoquista. Claro. ¿Y en qué año entraste en ciencias políticas? 2018. Ok. ¿Y no te graduaste? Se supone que me tendría que haber graduado el año pasado.
pero bueno, no se logró. Claro, y luego el exilio y todo. Yo creo que yo también, para mí el país siempre ha sido como algo, o sea, todo se debe sacrificar por el país realmente para mí. Incluso a mí cuando pasó todo esto, a mí me dijeron como que tú estás dispuesta a sacrificar como todo el tema familiar, o sea, de que tu mamá no te vea, de que esto, de que aquello, por esto. Yo sí, o sea, hay que sacrificarlo todo ahorita, pues. Entonces, ya cuando llegaron las elecciones, yo literalmente le dije a mis profesores como que, mira, no cuenten conmigo. No tanto eso, yo en un momento no le tenía fe a las elecciones del 28, si te soy honesto. ¿Pero no les tenías fe desde cuándo? ¿Desde antes de las primarias o después de las primarias? Desde antes de las primarias y después de las primarias, porque le tenía fe. Y ojo, fui observadora electoral en Venezuela desde los 18 años. Yo voté por primera vez en el 2020, o sea, el año pasado, 2024, en el 28. Y ¿esa fue tu primera elección? Sí, porque yo no tenía cédula. Porque una vez estábamos en una campaña y un guardia me pidió mi cédula y todo se puso muy turbio y yo preferí irme a esperar a que me den mi cédula o me llevaran. Exacto. Entonces, estamos en una campaña de la FSU de la ULA. Ya. ¿Y qué? Y ese fue mi primer voto. Y yo fui observadora electoral desde los 18. Pero nunca había votado. O sea, voté primero en Colombia y después en Venezuela. Qué loco. Eso fue muy doloroso para mí, honestamente. Igual que el hecho de que yo he entrado aquí al Senado y he hablado aquí en el Senado, pero nunca he entrado a la Asamblea de Venezuela. ¿No conoces ni siquiera el hemiciclo? Nada. No, nada. O sea, yo conozco la gobernación de Mérida y de vaina. Y de vaina, antes de que el chavismo la tomara, pues. O sea, cuando era oposición todavía. Pero yo creo que eso politológicamente te duele un poquito. Claro. Porque es como tu carrera, ¿sabes? Como que un médico nunca... Bueno, como Danny Ocean, ¿sabes? Danny Ocean nunca ha dado un concierto en Venezuela. Ciertamente. Y el otro día le preguntaron en una entrevista y él dijo como que, ¿sabes? Lo que más yo quiero, o sea, un Grammy X, lo que sea, yo quiero es cantar en Venezuela. Sí, no, y no puede. Y te iba a preguntar, ¿y tú querías, digamos, estudiaste ciencias políticas, querías, digamos, tener carrera política o... Yo no sé. ¿O no tanto? Yo no sé. O sea, si tú me dices que estudié ciencias políticas por una ambición así de ser política o algo, yo no lo sé. O sea, ¿Pero te llegaste a involucrar en partido o no tampoco? No en partido, pero sí fui muy política, siento yo. Sí. O sea, yo sí siento que tal vez la gente me ve y sí es como que tú eras política, pues, y yo nunca milité, pero tal vez sí tenía un perfil muy político, no sé si como que se explica. Pero con el tema de estudiar ciencias políticas, yo también pienso eso porque la gente me dice, o sea, a mí no me gustan las campañas, o sea, no me gusta trabajar como en campañas. Siento que a veces me gusta más el tema de los derechos humanos. Y la gente me dice como que, ¿pero por qué estudiaste ciencias políticas si no quieres ser político, no quieres esto, no quieres aquello? Y yo, o sea, yo en ese momento lo que pensaba era como que esto se tiene que arreglar con, o sea, el problema es la política en este momento, pues hay que ver qué está pasando, pues como para intentar arreglarlo. Eso fue lo que, tal vez mi lógica, pero realmente nunca vino de una decisión racional. Fue como esto me mueve y esto, me imagino en esto, pero no sé qué voy a hacer con esto. Claro. O sea, no fue ¿qué voy a hacer mañana con esto? No, cero que ver. Sí, igual en Venezuela esa carrera es un poco... O sea, creo que ningún político ha estudiado ciencias políticas. Iba a decir un comentario súper funable, pero lo cortamos. Acá... Es que algún político estudió en Venezuela. Acá también, o sea, los políticos son abogados, economistas. Sí. Bueno, pero aquí tienen título, por lo menos en Venezuela creo que el único presidente que tiene título universitario es Leoni, si no me equivoco. Probablemente, yo creo que Raúl casi Leoni, ninguno creo. Bueno, y a lo mejor Caldera era abogado. ¿Caldera? Caldera era... Ay, era Caldera. Caldera fue el que le dio el indulto a Chávez. Ajá, fue el que lo sacó de la cárcel. Entonces yo tengo como... De resto no sé, yo creo que ninguno. ¿Ves? Se dice que Gómez no sabía leer. Exacto. Eso dicen, pues, o sea, las malas lenguas. Pero es que también Gómez era un personaje, pues. Nosotros casi todos nuestros dictadores fueron gochos. ¿Qué es gocho? Ah. Lo El gentilicio de la dama. Ya. Sí, lo siento. Como de hecho, mi familia es de Michelena. Ah, no, y de Michelena es el gran dictador. El del plan, el del gran ideal nacional que se en estos días. Sí. Él es de Michelena, que es de donde es mi familia materna.
Y hay una estatua gigante de él ahí, ¿no? Horrorosa, sí. Pero está hecha como en yeso. Como en yeso pintado, sí. Sí, es horrible. O sea, que yo también de él lo hubiera mandado a... O sea, creo que le hicieron cuando él se murió, pero yo no la quito. Mira, te quería preguntar cómo llegaste aquí y cuándo llegaste aquí a Colombia y lo que, digamos, lo que puedas contar, no hacen falta por menos. Yo llegué exactamente el 10, no mentira, el 9, no, el 10. O sea, el 9 pasé la frontera, pero el 10 llegué aquí a Bogotá, creo. Aunque tal vez llegue el 9, pero no me gusta el 9, entonces voy a decir que el 10 toda mi vida. Pero el cuento del... El 9 y 10, o sea, el septiembre o octubre, ¿o qué? ¿Cómo? No, en agosto, el día. Ajá. Ah, ok. Ajá, del año pasado. O sea, tú ya cumpliste un año. Sí, recién cumplido. Bueno, el señor también acaba de cumplir un año. Se siente muy extraño, se siente, o sea, tu primer año en algo se siente como... ¿Se te pasó rápido? No. Súper lento. Ay, no lo sé, es que es muy relativo. Ahí tú entiendes a Einstein. Tú dices, esto fue una tortura, pero al mismo tiempo fue muy rápido, pero al mismo tiempo fue muy lento, pero al mismo tiempo... Pero uno se siente como un niño en pañales, como que es mi primer año. Pero es un sentimiento muy extraño. Yo cuando llegué acá, que también es una sensación muy extraña, porque como tú lo dices, yo tengo doble nacionalidad. De chiquita, o sea, de chiquita yo conocía Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Más aquel lado. el eje cafetero, Manizales, todo, y no conocía Margarita. O sea, yo conocí Caracas a los 18 porque me fugué de mi casa. Plot twist. Y mi papá sufriendo, y me fui, fue por una concentración de Guaidó, un tema así. O sea, eso fue 2018, 2019. Sí, exactamente. Bueno, estuvimos en la misma concentración. Exactamente. Yo estaba enloquecido tocando unos tambores en... Yo también estaba enloquecida pensando que bueno. Sí, no, la logramos. O sea, ya va, ¿quién estuvo más enloquecido? La que se fue de los Andes, que son un viaje como de 20 horas hasta Caracas, y de 18 años. En plena crisis, además. Escapada, mi papá de repente me llama, mira, ¿tú dónde estás? Y yo... ¿No quieres saber dónde? Te lo juro. Yo sí, mi presidente. Usurpador. Cese de la usurpación. Gobierno de transición y elecciones libres. Ese era el lema de la época. Y hay una cantante que ya borró ese video, pero está en todos lados, que era ella cantando cese de la usurpación, no me acuerdo. Gobierno de transición, es que había muchas cosas. Elecciones libres. Sí. Esa era, pero es que nada le supera Hay un camino. No, por supuesto. Hay un camino, hay esperanza. Es que creo que los jingles políticos venezolanos son un palo. Sí, algunos. A mí me gustaba mucho digamos, además tenía como narrativamente tenía sentido cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Narrativamente los bichos construyeron una vaina de 3 puntos que tú le veías era muy potente. Exacto. Qué bueno, bueno, esa es otra historia. Bueno, llegaste el 10. Ay, sí, verdad, estoy tratando de agosto. Sí, llegué el 10 de agosto. Y como tú lo dices, es una mezcla de emociones muy raras porque soy colombiana, tengo mi cédula colombiana. Conozco mucho Colombia, conozco la gastronomía, la cultura, las palabras, toda mi familia es colombiana, literalmente mis hermanas y yo fuimos las que nacimos allá. Pero me sentía tan ajena cuando llegué que, o sea, yo me sentí como... También creo que el contexto, porque tú no estabas saliendo de un país normal a otro país normal. Yo estaba saliendo de un país donde secuestraron en mi ciudad solamente 16 menores de edad que teníamos desaparecidos, que me echaban la culpa a mí y todo eso. O sea, estaba saliendo de una trinchera de batalla a un país con una democracia imperfecta, pero con una democracia... Y con un cargo de conciencia, que ya lo hemos hablado otras veces que nos hemos visto, como... Sí, como culpa del superviviente, ¿no? Sí. O sea, todas las veces que nos hemos visto me has comentado que te sientes culpable, que sientes que huiste, etc. Sí, total. Y ese tema, ahí también entra lo de la orden de captura, ¿sabes? Yo siempre... Incluso yo tengo un amigo que me fastidia con eso y me dice, te lo juro, estoy que llamo al chavismo y le ruego que saque una orden de captura tuya ya, para que tú te quedes quieta. Si quieres yo te la doy. Sí, si quieres yo te la hago. Si quieres yo te vendo, si quieres lo que sea, pero ya... Angélica, no importa la orden de captura. Y lo peor es que, o sea, obviamente, a lo que vas pasando el tiempo van sumando más como tus delitos, ¿no? Porque, o sea, yo también llegué aquí y al tener nacionalidad colombiana, pues, bueno, creo yo que fue al tener nacionalidad colombiana, o al tener conocidos, o al tener ciertas conexiones, llegué a lugares como el Senado a denunciar lo que pasó con Venezuela, todo esto. Entonces, eso también te dio mucha más exposición. Yo recuerdo que cuando pasó lo del Senado y yo me descontrolé,
y dije muchas cosas que tal vez no debía haber dicho. Yo dije, bueno, o sea, yo me bajé del podio, la cosa, y dije, bueno, ¿quién va a ver esto? No, yo dije, ¿quién va a ver esto? Yo lo vi. Pero el punto es que yo me bajé en ese momento y yo dije, Dios mío, ¿qué hice? Y entonces dije, ¿quién va a ver esto? Y me senté relajada, me acuesto a dormir. Al día siguiente yo llego a la oficina, todo el mundo en la puerta, todo el mundo escribiéndome por WhatsApp, y es que, ¿qué hiciste? ¿Cómo fuiste a decir eso? Otros felicitándome, otros regañándome, otros que, ¿qué hiciste? Y gente en Mérida, mis profesores mandándome el video, y yo, Dios mío, ¿de dónde salió eso? O sea, yo no sé, la cosa se hizo un poco viral, porque yo dije, ¿quién va a ver una plenaria del Senado colombiano? O sea, esa fue mi lógica, pues. Fue un poco random, porque tampoco fue que le hicieron una difusión específica ni nada. Pero ¿Cómo llegó a ti? Yo no sabía que tú lo habías visto. En Twitter, una vaina random. O sea, una cuenta así, que sí, anónima. Yo creo que fue por esta senadora que es muy joven, que es como de izquierda, pero está contra Petro. ¿Cómo que se llama ella? ¿Ella lo publicó? Jennifer, ella me cae muy bien. Yo creo que ella lo puso. Peralta. Sí. Yo creo que ella lo puso en algún momento. Pedraza es Malta. Yo creo que ella en un momento lo puso porque ella estaba como muy incendiaria con el tema venezolano. Y ella en algún momento lo puso o le dio RT. Yo me acuerdo de un video que yo vi, que ese me pareció súper, pues, porque de muchos que me pasaron que fue de Twitter. Era una cuenta que se llamaba, o sea, era una cuenta así súper radical, rancia, pues. Pero el titular era tan que yo quedé como que, ¿qué pasó con esto? Era un titular que decía, y de paso yo dije, mi alma, Angélica Ángel, la joven de 23 años que humilló al canciller Murillo en sesión de... Y yo, ¿qué? O sea, yo vi eso el día siguiente. Estaba el canciller. Es que mi respuesta fue al canciller. Ciertamente. O sea, el problema fue que yo insulté al canciller, pues, y entonces la cosa se hizo viral y todo el mundo enviándome eso y yo, ¿qué acabo de hacer? O sea, ¿no? Y el pánico de que tú no puedes tener, o sea, y muchos amigos me han dicho, ¿tú crees que tú no tienes orden de captura, pero te paran en una alcabala en Venezuela? Meten tu nombre en Google y lo primero que va a salir es eso, pues. ¿Tu pasaporte lo anularon? Mi pasaporte lo anularon, sí. Pues imprime eso. Ese es tu orden de captura, ya te quieta. Imprime eso y con eso resuelve. Yo dije, no, pero es que no es suficiente, yo quiero mi orden de captura. O sea, porque siento que siempre hay algo dentro de ti como que, ¿sabes? Como cuando tú tienes, ese es el tema de los casi algo. Claro. Cuando tú tienes una relación, tú pasas como las etapas, ¿sabes? Como que la etapa de enamoramiento, tal, la etapa de las peleas, tal, todo se fue desgastando, se acabó. Con esto a mí me pasó que yo iba como en el pic de mi pelea, de mi lucha, tal, y me dicen, vete mañana. O sea, literalmente a mí me llamaron así, te tienes que ir mañana, pues, o sea, mañana tú no puedes estar aquí. O sea, tu salida fue literalmente salir de un día para otro. El tema fue de que a mí me habían avisado que eso también, para mí fue un miércoles normal, pero siempre que cuento esto la gente es que tal, recuerdo que una vez estaba en la cocina con mi mamá justo el día antes de salir y yo le dije, ay, esos son puros rumores y el gobernador desde antes del 28 mandó a buscarme y todo, mi mamá casi se desmaya y yo, mamá, pues miércoles normal en la oficina. Miércoles normal, sí. Entonces el cuento fue que yo una vez estaba en la universidad, yo tenía un proyecto que se llamaba La Generación del 24, sí, que fue como un proyecto de charlas en todas los salones de la universidad. La universidad tiene 42 carreras, cada carrera aproximada de 4 o 5 años, entonces eran muchas secciones que visitar y yo todos los días daba mínimo 3 o 5 talleres al día, en diferentes... Girando por todas las facultades. Sí, bueno, tú sabes que María es... ¿Talleres sobre qué? Sobre cómo votar y defender el voto. Claro, porque una cosa también como contexto, en el marco de esas elecciones, incluso gente que no estaba muy ilusionada como yo o como Angélica, hubo que ponerse del paltó, o sea, hubo que ponerse como, ¿esto lo hacemos o lo hacemos? Exacto. Era como... Entonces, claro, nos montamos en campaña, que algunas tuvieron financiamiento, otras no, pero todo el mundo estaba como haciendo alguna cosa. A mí me empezaron a acusar de financiamiento del terrorismo y bueno, y yo ojalá alguien me hubiera financiado. De verdad, eso fue puro dándole uno. Pero bueno, sí, fuimos a 42 carreras y yo tenía un mapita. Yo decía arquitectura, ingeniería, bueno, todas las ingenierías, mecánica, de sistema, ciencias políticas, derecho, humanidades, fácil, yo me acuerdo que la última fue arquitectura. Y me acuerdo que ese día, te lo juro, yo ya no me podía parar, o sea, tenía un peso tan fuerte en todo el cuerpo que no dormía, no comía, tenía que estar todo el día parada hablando, explicándole a la gente como la pedagogía electoral. Y también hay algo que la gente no toma en cuenta y es que en ese momento yo siento que fue como mi momento más político,
Pero eso cansa, o sea, porque Mucho. tú también tienes que enamorar a la gente y convencer a la gente. Había muchachos que me decían, no, pero yo no quiero votar porque me van a robar el voto, tal, no sé qué más. Y tú tienes, así Y tú no todas te las lo creas. Exacto, sí. Eso era lo más difícil. Habían como muchas leyendas sobre el voto. Ajá. Habían cosas que de repente uno mismo estaba como que, bueno, yo estoy de acuerdo contigo, pero te voy a llevar la contraria porque necesito que votes. Literalmente. O sea, ve y vota, Literal. marico, no importa. Literal. No, y ¿sabes qué? Yo también, hubo un momento que yo recuerdo que los muchachos me dijeron, ya, o sea, ya tú llegaste a tu límite, pues. Porque yo ya, en un momento teníamos un auditorio en farmacia, que alguien me dijo algo así, como que, o sea, unos argumentos estructurados, pues. Y yo me quedé así viéndolo, el auditorio lleno, eran como 500 personas. Unos 5 amigos míos, pero claro, yo era la que daba la cara y tal, y me pregunta, Angélica, yo quiero que tú me respondas esto, un argumento así, porque no había que votar. Y yo ya estaba tan cansada, yo todos los días levantándome a las 5 de la mañana, maquillándome, porque tampoco iba a salir fea, pues, arreglándome, dando 5 talleres, sin voz. Yo estuve 2 meses en esa campaña ronca, o sea, me era así toda... Y entonces me pregunta esto y yo le digo, mi respuesta fue como muy, ¿sabes qué? Yo le dije, mira, si tú no eres capaz de levantarte a las 5 de la mañana, aunque sea, no, ni siquiera le dije a las 5 de la mañana, le dije, si tú no eres capaz de levantarte cuando a ti te dé la gana y pararte y caminar 2 cuadras a un centro electoral y poner tu maldito dedo en una pantalla para Apretar un botón. literal, para que salgamos de este peo así, pase o no, tú te mereces el chavismo. Y me fui. Se te fue toda la pedagogía. Literal. Y, o sea, todo el mundo en la universidad sabía que mi carácter era fuerte, pero cuando hacíamos todo este tema de pedagogía electoral, yo era un amor, yo una dulzura, no, sí, mira, Claro. la esperanza, el poder de Dios, el amor, todo esto lo podemos vencer, pero en La ese vuelta de momento, los hermanos. literal, en ese momento, mis amigos me dijeron, Ya. tenías que decirlo, o sea, y todo el auditorio se quedó así, el carajo se sentó y todo el mundo se paró a aplaudir, y yo me fui, o sea, yo ya estaba en el estacionamiento cuando todos mis amigos detrás mío corriendo, y que, Angélica, regrésate, y yo me voy, ¿qué? O sea, yo estaba que me peleaba con cualquier persona, literal, pero bueno, ese fue el tema, no sé cómo llegamos a eso, estamos diciendo de por qué salí. Sí, exacto. Como que a ti te avisan, tienes que irte mañana. Sí, en uno de esos talleres, una muchacha que trabaja en la gobernación. Pero tú, o sea, a raíz de todo ese activismo de la pedagogía en esos... ¿de qué No, es resulta que yo eso, también tú creo que a crees? mí me la tenían guardadita, ¿que no Sí. te parece? Sí, claro. O sea, Mérida, también para poner un poco en contexto, o sea, Sí. Mérida es muy distinta a otras ciudades del país en términos de represión también. Yo recuerdo cuando nosotros nos conocimos cuando fueron las elecciones del Esequibo. Sí. Que ustedes hicieron lo de Transparencia Venezuela Sí, claro. en la universidad. La galería, esa Exacto. galería me encantó. Sí, mucho. A mí también me gustó mucho. Yo venía de Maracaibo, donde había estado en la Feria de Derechos Humanos y Transparencia de Venezuela y con Angélica y tal, organizaron una Feria de Derechos Humanos en ¿Cómo Mérida. extraño yo a Transparencia? O sea, yo era... Muy chévere. Y esta exposición, que era como una especie de instalación artística, hablando sobre la tal, ¿no? En ese contexto como nosotros nos conocimos. Eso fue un sábado. Yo fui un viernes, perdón. Eso fue un viernes. El domingo habían sacado la orden de captura. El domingo hubieron elecciones y nosotros todavía teníamos talleres en Somos. Y en ese taller estábamos con el que fue, en ese tiempo, eso fue en 2023, el director de la corporación Otra Parte, el director operativo Ya me acordé. ¿te acuerdas de él, no? Sí. De la corporación Otra Parte, él se llama Juan Carlos Posada. Qué buena memoria. Sí, es que para mí esos días fueron como importantes, digamos. Entonces, yo me acuerdo como mucho de esos días. Entonces, Juan Carlos estaba cansado y él dice, y estábamos encerrados, eran elecciones, pero estábamos encerraditos ahí en el espacio donde estábamos dando el taller. Yo sí había salido a ver los centros Una electorales. pregunta. Dígame. Disculpa que te interrumpa. ¿Puedo Dime. contestar el teléfono, gente? Sí, dale. Ok. Yo. Pausamos si quieres. ¿Aló? Ah. Sí, está aquí. No, ya te lo mando.
Pero Sí. tienes que mandar al chofer. No es por eso, sino que, disclaimer, no estamos grabando, ¿verdad? Espera. Ajá, estamos con el Estabas efectivo. contando Sí. cómo fue el... ¿Ya está grabando? Bueno, que el Juan Carlos entonces estaba como muy cansado, era nuestro último día de trabajo, estaban las elecciones, ya yo había ido a dar una vuelta como por los centros electorales y no había nadie en la calle, nadie. ¿Cómo Y que él, no había nadie? en la tardecita, él se fue caminando a la posada, nos estábamos quedando en Casasol. Ah, bellísima esa Bellísimo. posada. La amo. Me mandó- Yo nunca fui porque vivía en Mérida, pero yo siempre No, la veía y yo muy decía, ay, bella. me hubiera quedado en esa posada algún día. Como así posadas. La posada es como un hostal, pero las No. posadas... Pero sí, es que es tenía distinto. algo que ver como con el movimiento. No, pero ahí No. estábamos quedándonos todos los que estábamos Es que era una taller. posada muy, muy linda en Mérida porque tenía, o sea, no sé qué tenía esa posada, pero todo el mundo se caía, todo el mundo le encantaba esa posada. Bellísima. Es como un hotel realmente, o sea, por lo que es aquí. Sí, las posadas son como hoteles 3 estrellas, pero la atención es muy personalizada. No, creo que es muy tradicional, muy gocho, muy de pueblito. ¿Sabes? Como estos hoteles de pueblito que son Sí. así como muy cabañita, tipo cabañita, no sé. Es que es muy gocho. Sí, y era de una suiza y te hacía unos desayunos divinos. ¿Qué? Una señora suiza, sí, así grandota. Yo pensaba que era una gocha. No, Ahora no, me no, siento no. súper ofendida porque yo diciendo, el hostal es súper gocho, pues. No, ella era suiza, ella era suiza. Lo cierto es que él iba subiendo para allá y vio cómo se manejan las elecciones en Mérida, que eran camionetas blancas sin placa, Literal. con tipos encapuchados, vestidos de Literal. negro y armas largas, patrullando la ciudad. Y a mí eso me parecía súper normal. Sí, eso es lo normal en Mérida en unas elecciones. Cuando yo fui observadora electoral, o sea que fui muchas veces, pero no recuerdo si para la LSQ fui. Yo creo que sí fui también. Pero me pasó mucho en elecciones que era como que yo estaba así en el centro con credenciales y todo, credenciales de CNE, y me llegaban encapuchados así, me decían... Yo recuerdo uno que me dijo, o sea, encapuchado, yo no sé quién será esa persona, me dijo, solo te lo aviso porque me caes bien, pero tienes media hora para irte de aquí. Tienes 15 minutos para irte de aquí, pues. Del centro electoral. Ajá, y yo, pero yo tengo credencial. y el tipo encapuchado y que, ¿qué estás hablando tú? Exacto, literal, pero en pleno centro de Mérida, que yo te dijera, si eso pasa, o sea, yo trabajé en Apure, y no es para decir de que es justificable allá y no acá, pero pues si son entornos que, lastimosamente, pues Apure. han sido, son abandonados por el Estado. Pero Mérida pues sí era una ciudad más céntrica, siento yo. Obviamente siempre hay gochitos abandonados, pero pues muy, no sé. Pero sí, eso, nos acostumbramos mucho a eso. Sí, esa era como la normalidad de allá. Entonces, bueno, llegaste el... Ya 10 estoy tratando de agosto. evitar el cuándo llegué. Sí, llegué el 10. Pero ¿quieres ver cómo salí o cómo llegué? Pues como... No A ver. entendí muy bien cómo te avisaron también, o sea, cómo fue eso. Es que ese tema, o sea, cuando estábamos haciendo esos talleres, una muchacha que trabaja en la gobernación viene y me dice, fue algo muy loco, pues, porque yo la veo ella en un taller y ella nunca se metía en eso, y en eso fuimos a comer como en la cafetería y tal, pues yo la sentía ella rara. O sea, es de estas personas que tú conoces como por Instagram. Sí. Y de repente la conoces, pero eres como súper amable en Instagram y en persona estaba así, como, y yo... O sea, yo también estaba como muy... Era o sea, yo esa universidad era como que literalmente esta es mi casa, pues, Sí, o sea, aquí nada me puede pasar, tal. Y entonces yo recuerdo que esa noche ella me escribió y me dijo, mira, te tengo que contar algo. Yo trabajo en la gobernación y en la gobernación el gobernador me encerró literalmente con la esposa y me dijo que me pagaba por entregarte. Y me pagaba por decir dónde ibas a estar en todo este proyecto que tú estás haciendo. Ellos lo saben. Ellos quieren saber todos los días a qué salones vas, en qué universidades, en qué carreras estás, tal, no sé qué más, qué charlas das y que grabe todo.
Y él me dijo que solo tenía que pasar esa información y me pagaban y tal. Y si no, pues sí o sea, le hablo así medio, ¿sabes? Como que bueno, te vas a ir de aquí, lo que sea. Sí. Y, o sea, yo recuerdo que ella me lo contó y me lo contó como en una foto efímera de WhatsApp, ¿sabes? Claro, que la puedes ver como por unos segundos y después... Claro, pero yo estoy así súper parchadísima en mi casa que pintándome las uñas y de repente me llega una foto de una amiga en efímero y yo digo, jaja, un chat de un muchacho que le gusta. Cuando en eso leo ese cuento y me cuenta como todo lo que... Me dijo, tienes que cuidarte porque sé que no solo me lo ofrecieron a mí, sino a demás personas. Y me dijo, te lo juro que yo cuando llegué, o sea, yo no sabía qué decirle a él. Yo dije como que bueno, pero es que yo no hablo con ella ni nada, yo la sigo es porque me gusta su contenido, tal. Y él me obligó, tal. Y yo fui al taller porque me obligaron. O sea, ella fue al taller que yo estaba dando porque la mandaron. Y me dijo, pero yo no soy capaz de hacerte eso. Pues yo dije que yo no sabía, que ustedes manejan la información muy interna, tal. Y yo, o sea, ahí, en ese momento al principio sí lo leí como... O sea, al principio me dio un poquito pánico. Después fue como que, ay, lo mismo de siempre. Pero ahorita que lo cuento me pongo a ver y yo digo... Qué loco, ¿sabes? Porque ya en el taller, o sea, ella que era una persona de confianza, tú no sabes cuántas personas habían ahí y cuántas de esas ya estaban compradas por ellos diciéndole, mira, esta chama está aquí. ¿Cuántas ya estaban? Sí, ya estaban. Sí. Porque ella me dijo, le dijeron a muchas personas de la alcaldía que están en nómina y que tú no sabes. Tú no sabías que yo estoy en nómina. Y yo le dije, no, pero yo los conozco a todos ellos, o sea, yo sé quién está allá. Me dijo, tú no sabías que yo estaba allá. Y yo, me dijo, hay muchas personas que están en nómina y que no trabajan directamente, pero que le van a pagar lo que sea para que te entreguen. Y yo... O sea, eso me puso a pensar mucho, eso fue días antes de las elecciones. Ella me dijo, mira, ella me dijo, yo sé que tú y yo no somos mejores amigas ni nada, nos hemos visto 2 veces en la vida, pero sería muy chimbo que a ti te pase algo, todo esto. Yo te pediría que ya, o sea, ya recorriste todas las facultades, ya deja quieto, ya. Y yo recuerdo que me faltaban como 5 carreras, ponte, la última semana, y yo, no, yo no voy a tirar la toalla ahorita, pues, o sea... Ponte que esas 5 carreras no importaban, pero era una forma de decirle a él como que, ¿sabes? No, aquí voy a seguir. O sea, porque también yo recuerdo una frase de Albert Camus que yo leí cuando tenía 15 años, que es como que en un mundo tan sometido, tan escaso de libertad, la única forma de ser libre, de ser realmente libre, es que tu mera existencia sea un acto de rebeldía. Lastimosamente leí eso a los 15 años y lastimosamente ha sido mi bandera desde esa edad hasta ahorita y he hecho muchas cagadas en torno a ello, pero el tema es de que bueno, uno se arriesgó mucho ahí. Yo ya sabía que me estaban buscando desde antes del 28, o sea, eso pasó semanas antes del 28. Cuando pasa el 28... yo el 28 hice muchas locuras, pero yo como que recorrí todos los centros electorales tratando de que no hubiera irregularidades, todo esto. En algunos habían encapuchados, en otros todo esto. Sí. A mí se me ocurrió ir al lugar más controlado por los Tupamaros, que en ese momento era el Arenal, de donde era el gobernador, porque habían quitado los testigos electorales de oposición y iban a cerrar la mesa así y tal, y yo pensaba que yo podía recuperar la institucionalidad. Claro. Sí, literalmente, me bajé y a los 5 minutos estábamos rodeados por 3 camionetas de Tupamaro. Y literalmente yo no me acordaba de eso y el otro día le dije a mi mejor amigo, yo le dije, epa, ¿tú te acuerdas? Y de paso fuimos que sí, 3 esquizofrénicos, claro, en una camioneta. Sí, en una camioneta y rodeados así por gente armada, pues. Y grabándome. Y yo recuerdo el que me graba, yo tengo ese video. Y yo le decía, si usted me graba, yo lo grabo a usted, ¿qué tal? Muchachos, grábenlo, tal. Y el tipo con una pistola aquí y me decía, Angélica, ¿qué haces? Pero me decían así, me decía, Angélica, o sea... Estás desquiciada. No, pero el bicho era como que, o sea... ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Una orden de captura? Y yo, sí, dámela. Pero yo era como que, o sea, ellos me decían mi nombre, ellos sabían todo, ellos cuando... Bueno, no sé si tú te enteraste de eso, que yo una vez le puse una pancarta a Diosdado de asesino. No, no sabía. Y llamaron a mi casa y le dijeron a mi papá, así, nombre, apellido, Jairo Ángel, tal. Si usted no es capaz de controlar a su hija, nosotros sí. Y pusieron camioneta fuera de mi casa y todo eso. Entonces ellos ya tenían todo, o sea, mi casa, el nombre de mi familia, mi nombre, todo. O sea, ellos ya era como que yo también digo, ¿por qué no sacaste la orden de captura? ¿Verdad? Que te costaba una fotocopia. Literal, o sea, solo tenías que cambiar el nombre. Me siento tan... Yo dije, necesito eso para mi duelo migratorio, por favor. Pero bueno, entonces yo ya sabía que yo ya estaba como, ¿sabes? O sea, yo ya estaba ahí. Sí. Exacto, exacto. Cuando va pasando los días del 28, agarran a unos niños menores de edad. Sí. El tema con este tema de las charlas que yo daba es que la idea también era ahí como agarrar voluntarios para
las elecciones. Sí. O sea, jóvenes que nunca en su vida habían votado como yo. Y eso era lo más cómico. Yo nunca había votado y yo daba clases de cómo votar. Pero era lo que había que hacer, pues. Y lo que nosotros queríamos era conseguir a los radares. Los radares eran los que iban a pasar, ¿sabes? En las elecciones daban como una tirita que era el resultado, y los radares escaneaban eso y lo subían a una base de datos, que fue lo que nos permitió ver los resultados reales. Pero para eso se necesitaba mucha gente en todos los centros electorales, gente que no teníamos. Entonces, en realidad esos talleres era para capacitar a la gente cómo votar y que se unieran a respaldar esos votos. Bueno, cuestión de que mucha gente se unió y nosotros teníamos grupos de cientos de estudiantes, pues. Y ahí no era que yo todos los conocía. Cuando pasa lo del 28, que nos roban las elecciones, el 29 todo el mundo, en Caracas todo el mundo salió, o sea, Sí, de una vez. Pero Mérida, como era una ciudad tan pequeña, siento que era como tal vez un poco más fácil de controlar, ¿sabes? O sea, ellos la militarizaron de una vez. Tal vez también como el miedo de los no gochos. reaccionaron a tiempo. Exacto. Tal Caracas vez... se fue, o sea, 28-29 fue una locura. No, en Mérida sí, en Mérida el 28 llovió toda la noche y hubo un enfrentamiento en Ejido, pero el 29 la gente estaba como... Yo siento que pasaron dos cosas, siento que también está el tema de los gochos, porque en Táchira pasó lo mismo, de que ellos militarizaron, o sea, ellos dijeron, con los gochos de una, párenlos, pues. Y lo otro es que la gente también estaba como, no sé... Como nos habían agarrado tanto de carne de cañón, es como que vamos a esperar a ver qué, porque ajá, no nos vamos a lanzar así. Cuestión de que en eso, esa mañana, el 29, uno de los muchachos que era voluntario de todo este programa que yo había hecho me llama, me acuerdo que se llama Diego, y un niño que yo nunca conocí, o sea, que yo nunca no recuerdo su cara. Y él me dice, tienes que llamar a la gente a que salga a la calle. Y yo, no, bueno, pues, o sea... Que yo tenga que... Sí. Y que yo pueda también es otro tema, ¿no? Entonces, en ese momento yo tenía un programa de radio en Mérida, se llama Políticamente Incorrectos, y hacía como contenido en redes, o sea, hacía videos, tal. Algunos de esos se hicieron virales. Uno lo publicó Marco, y eso ya para todos los gochos era que yo era famosa. Y entonces él me decía, tú tienes que convocar a la gente a la calle, tienes que llamar a los jóvenes, tú eres universitaria, tú eres de la 13, tú tienes que llamar a todo el mundo a que salga. Y yo, no, que sí tienes que hacerlo. Era un niño de primer año, me acuerdo yo. Y yo le dije, mira, Diego, eso no es así, créeme, esta no es la primera vez que ha pasado esto. Claro, él estaba como tú en 2016. Exactamente. 17. Yo le dije, mira, yo también estuve como tú, pero créeme, yo no voy a sacar no te voy a sacar a ti a exponerte, ni voy a tener eso en mi conciencia. No, que hay que hacerlo, que yo doy mi vida, tal, no sé qué más. Yo, créeme que yo también, Diego, pero no. Sí, complicado esa parte. Media hora después me llamó, estoy en la avenida Universidad. Tienes que llegar, tienes que venir con los muchachos, yo sé que tú... Y yo, no, mira, no podemos. Voy a ir a buscarte y a cartacoñazos, le dije específicamente. Y le dije a mi mejor amigo, hay que ir a buscar a este esquizofrénico y está peor que yo. Y entonces mi mejor amigo me dijo, donde salgamos de aquí a una esquina con lo militarizado que está la ciudad, te agarra. Y más a ti. Y de paso se había hecho viral este video que publicó Marco. Y cuando fuimos a los centros electorales, habían unos guardias que me veían y me dijeron como lo del video. Y yo, en el video yo salía con el pelo liso y yo me lo empecé a encrespar y yo viendo cómo disimulaba todo, pero ajá. En eso, 5 minutos después, él me vuelve a llamar, Diego, o yo lo llamo a él, creo que fue, yo lo llamé y le dije, mira, regrésate a tu casa, te lo pido, te lo ruego, dame el número de tu mamá. Y entonces en eso, no, estoy aquí con unos amigos, tal, no sé qué más, cuando en eso se escuchan las motos atrás. Y uno cuando ya conoce ese ruido... Claro. O sea, yo creo que uno está tan traumatizado con eso que te lo juro, yo distinguía el ruido de una moto normal o una moto de la guardia o una moto de Tupamaro, todo. Y yo escuché, o sea, yo recuerdo que él, tienes que venir, ¿qué tal? Y la moto se escuchó, él ni siquiera la había captado. Y yo me quedé así y yo, están ahí, corre, Diego, tal, están ahí. Y él me decía, ¿están aquí quién? ¿No se había dado cuenta? No se había dado cuenta, o sea, le habían llegado por atrás, bueno, no te voy a explicar como el lugar específico, pero él no había escuchado el sonido, pues. Todo fue como en cuestión de segundos otra vez, y yo escuché en la llamada cómo los golpeaban, cómo él salió corriendo, los demás, todo tal. Cuando el guardia se está hallando uno de ellos, porque Diego sí lo logró correr, pero el guardia se quedó con el teléfono, ve mi nombre y me contesta y dice, ya sabemos quién los está mandando, y cuelga. Y yo...
Claro, tú quedaste como la líder de la Claro. resistencia, Y siendo, la una, guarimbera mayor. y siendo una pobre huevona, pues, o sea, que es lo peor, ojalá lo No, hubiera porque sido. además es que estos tipos se inventan unos cuentos muy locos, ellos tienen como unas Sí. fantasías locas en su cabeza. No, pero esa O sea, la gente está viviendo sus vidas y ellos creen que todo el mundo está conspirando en contra de ellos y... No, yo sí estaba conspirando. Yo que tampoco me va a hacer la inocente. Yo sí quería con toda mi alma y con mi corazón que eso pasara. Pero sí, eso fue lo que pasó y ahí me sentí muy, muy, muy culpable. Al día siguiente, o sea, yo desde ese entonces todos los días publicaba. O sea, ese día que pasó eso, de repente salían videos de un niño que fue a comprar como una leche en un abasto y se lo llevaron. Y entonces había mamás con hijos desaparecidos que no sabían dónde estaban. De repente hubo guardias que nos decían, o sea, llamadas anónimas. Aquí en La Mata llegaron tantas personas. Así. Y me escribían, mira, aquí llegó tantas personas. O sea, guardias. que les estaban avisando. Exacto, era muy loco todo. Y entonces era muy loco porque también yo de repente tuve un nivel de exposición que yo publicaba una lista en mi Instagram, como que atención, nuestros muchachos están desaparecidos, publicaba la lista. Y de repente tenía en 2 minutos 5.000 likes, o yo me metía en las historias y todo el mundo la replicaba porque todo el mundo estaba buscando a esos niños, pues. Y entonces yo quedé como muy impactada. Me llegó a escribir gente que yo dije, ¿qué? O sea, no voy a decir nombres porque ajá, pero gente que sigue la farándula, ¿sabes? Que era como que, mira, Angélica, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Tal. Yo comencé a llevarle mercado a las familias. Y bueno, eso fue muy, o sea, fueron pocos días, porque del 28 al 10 no hay Sí. nada. Pero fueron días. Pero pasaron millones de cosas. Exacto, del 28 al 10, yo te digo, me pasaron las cosas que pudieron haber pasado en un año. Literal. Yo me acuerdo en una protesta que tuvimos enfrente del CICPC, de la defensoría donde los tenía. Y en ese momento, o sea, estuvimos todo el día ahí. La protesta era abajo en el rodeo y yo subía a la gente. Cuestión de que obviamente en la marcha había gente infiltrada. Cuando la cosa se empieza a calentar, yo estoy como en el límite de la reja, los abogados y la gente. Y se me acerca alguien y me dicen, solo están esperando como que... porque estaban tirando como potes para el CICPC. Solo están esperando que vuelvan a tirar algo para llevarte. Porque tienen videos tuyos subiendo a la gente, tal, no sé qué más. Y yo, oh Dios, otra vez. Entonces pasaron muchas cosas así. Y ya cuando el 8 creo que fue, que se llevan a William Dávila en Sí, Caracas. en Caracas. Ajá. Y al instante saca el gobernador una gaceta que fue una gaceta, yo todavía la tengo, que el gobernador dice como que era un delito que cualquier persona se expresara públicamente o por redes sociales o lo que sea y no reconociera los resultados publicados por el CNE. Cierto, me acuerdo de eso. Sí. Eso era terrorismo, que tú desconocieras los resultados del CNE y que cualquier persona que los desconociera iba a ser llevada a tribunales inmediatamente bajo órdenes del gobernador. A mí me pasaron la gaceta antes de que se publicara. Bueno, no me pasaron la gaceta, me llamaron y después me pasaron la gaceta. Me dijeron, mira, mañana van a publicar una gaceta para agarrarte. En mi mente, yo dije, ay, sí, van a publicar una gaceta, agarren a Angélica. Y yo dije, no vale, imposible, pues chao. Esto es mentira, chao. Y en eso me envían la gaceta y yo la vaina, o sea, tenía como varios puntos la gaceta de que esto es terrorismo. La gaceta era algo así. Si utilizaste un megáfono en la calle y subiste a la gente de una protesta a donde está, eso es terrorismo y todo me preso. Y yo, sí, tal vez, creo que sí, tenía razón. Y entonces yo hablé con esta persona otra vez, yo la llamé y le dije, mira, esto es en serio, o sea, ¿qué piensan hacer? Y me dijo, yo te recomiendo que mañana no estés en Mérida, o sea, sal ya. Y me fui en la madrugada. Y yo recuerdo como toda esa noche yo hablé con mi mejor amigo y yo le dije, mira, me dijeron esto, tal, no sé qué más. Y me dijo, ¿por qué no esperas? Porque mañana todo el mundo va a estar buscando, entonces van a sacarla. Y yo, o sea, había algo dentro de mí, yo recuerdo que le dije mucho a mi amigo, o sea, en ese momento yo me quedé pensando porque yo dije, eso tiene mucha lógica, ¿no? Sí. Él me dijo, guárdate ahorita y sale una semana después. Y dije, oye, lo tuyo tiene mucha lógica, pero después me puse a pensar y me di cuenta, o sea, no me puse a pensar, de repente lo sentí y yo dije, o sea, se me salió así de una vez y yo le dije a él, si no salgo mañana no voy a salir nunca. O sea, pero fue algo así, fue una respuesta que... Automática. O sea, que no sé si fue el Espíritu Santo, el universo o qué, pero te lo juro que yo lo sentí así. O sea, yo dije, si no salgo hoy no voy a salir nunca. O sea, sácame mañana aquí. Y aprovecha de que, o sea, en ese momento fue como que, o sea, yo vi a mi familia. La noche anterior supuestamente había ido una moto a mi casa porque mi perro se puso a ladrar como loco y mi papá me comentó. Y ya mi papá, o sea, tenía unas ojeras por aquí, claro, tenía la vena brotada por aquí, estaba que le un paro cardíaco, se la pasaba rojo, no podía escuchar un río porque pensaba que era todo. Y yo vi a mi familia y literalmente lo hice, fue por mi familia. Yo vi a mi papá y yo dije... O sea, mi papá me dijo, si no te llevo, me matas de un infarto, pues. ¿Y tu familia sigue allá? Sí.
porque además cuidar a un preso son como 10 personas, 6, 10 personas, una cuenta que sacamos nosotros cuando se empezó a organizar todo el comité de los presos políticos y tal. Una persona presa afecta como entre 6 y 10 personas. Afecta en el sentido de que esta gente se tiene que turnar para llevar la comida, trabajar para conseguir dinero, para poder pagar los sobornos que hay que pagar. O sea, es una forma muy efectiva de neutralizar el tejido social, porque tienes un montón de gente que ahora trabaja para el preso, para sostenerlo con vida dentro de la cárcel, porque si pagas lo suficiente, entonces a lo mejor lo tienen en una celda más cómoda, o le dejan pasar, no sé, un MP3 con música, o sea, ese tipo de cosas, y toda la vida se empieza a organizar en torno a sostener el preso y no en torno a sostener una resistencia o en torno a oponerse. Y fueron 2000. Imagínate, 2000 ¿por qué? Por 10. Por 10. No, vale. O sea, y el resto que migró. Exacto. O sea, ahí ya estábamos todos, pues. Mi alma, ¿sabes que también a mí me pasó mucho? ¿Tú has visto Ratatouille, el tipo este que dice que estuvo preso y siempre cambia la historia? No. Sí. O sea, que era como un tipo muy enigmático, que uno decía como que, pero al final, ¿qué pasó contigo? Mi papá es un tipo medio así. Mi papá es un tipo muy enigmático que, a pesar de que es mi padre, lleva 24 años siendo mi padre, yo no, o sea, hay veces que hablo con él y yo digo, ¿qué me estás contando? Yo, ¿en qué momento hiciste eso? O sea, ¿qué pasó ahí? Y entonces mi papá, yo recuerdo que unos días antes del 28 estábamos buscando en la madrugada unas cosas para el tema electoral y todo eso, porque yo también estaba, y mi papá también era full cómplice mío, pues. Y entonces él viene y me dice como que estábamos así en la camioneta, así en la madrugada, sin luz, en Mérida, y siempre íbamos súper callados, o sea, como ese silencio que no es incómodo, mi papá y yo, tal. Y en la nada se pone a hablar, pero así, en ese mood de señor que tú no conoces en tu vida. Claro. Y él me dice, ¿sabes? Yo cuando llegué aquí y me mudé, en cierto lado había una joyería cerca que robaron. Yo al día siguiente salí a trabajar y solo por ser colombiano la guardia me agarró, porque yo había sido el que había robado la joyería. Y mi papá dice, yo nunca fui el que robó la joyería, pero me detuvieron por eso. Y mi papá empezó a contarme cómo lo torturaron. O sea, yo ni siquiera sabía que mi papá había estado preso ni nada. Pero mi papá me empezó a contar cómo lo torturaron, todo lo que le hacían para que él se declarara culpable de eso. Al final, supuestamente, había como que alguien del 6CPC que era como aliado del que había robado la joyería. Pero querían inculpar a mi papá, pues, como para cerrar el caso. Y le decían, mira, incúlpate ya, o sea, di que eres tú. Y mi papá, no fui yo, porque tengo que aceptar algo que yo no hice. Y me dijo, y le decían que eso... O sea, yo cuando llegué acá sentí que me pegó mucho porque yo decía, wow, o sea, solo por ser colombiano. O sea, mi papá dijo, a esa hora todo el mundo salía a trabajar, pero yo era el único colombiano, entonces era el culpable. Y él me contó todo lo que le hicieron y cómo lo torturaron y me dijo, una noche me llevaron al viaducto. ¿Sabes cuál? Donde la gente siempre dice. Sí. El viaducto es un puente que... Hay 3 viaductos que conectan las dos caras de Mérida. Mérida está como partida. Y ese es el más alto y donde se tira la gente. En Bucaramanga había un puente así, también, de un viaducto también. Bueno. Y la gente se tiraba porque así salía al día siguiente en el periódico. Entonces, claro, si se tiraban de otro lado no salían en el periódico. Porque era como el viaducto como muy principal. Claro. Sí, igual entonces ahora bueno, pues le pusieron no lo hacen para salir en el periódico, dudo mucho. ¿Y cómo saben que lo hacían para salir en el periódico? Porque ni para entrevistarlos después, pues. Sí, exacto. Eso es lo que cuentan, ¿no? Y luego pusieron como unas... Yo también. Bueno, pero en ese momento sí está así. Y mi papá me dijo, una noche me sacaron de la celda hacia medianoche y me llevaron al viaducto y me dejaron así colgando. Y me decían que me iban a tirar y me decían, confieso, lo tiramos. Y le decían, mañana va a salir en la noticia de que un colombiano que estaba preso por un robo se escapó y le dieron de baja y ya, o se desapareció o lo que sea, y le inventaban cuentos así y tal. Y papá me dijo, en ese momento yo te lo juro que yo dije, aquí me morí, pues. En ese momento ya estaban mis hermanas mayores, o sea, incluso las que son fuera del matrimonio. Y mi papá en ese momento se le corta la voz, ¿sabes? Y me dice, yo te ruego que no dejes que nada de esto te pase, pues. O sea, sí, él me dijo, yo te lo ruego porque yo sé de lo que ellos son capaces. Y él me dijo, y te lo digo... ¿Y eso se lo hicieron? En democracia. Exactamente, eso me dijo él. Eso exactamente me lo dijo él. Él me dijo, y todo eso me lo hicieron en democracia. No te imagino, no quiero, es mi hija, te amo, te ruego que te vayas, tal. Y yo le dije, no, o sea, nosotros ganamos el 28, tranquilo, tal. Y papá me dijo, o sea, mi papá ya veía como el tema, ¿sabes? Mi papá ya estaba como que, coño, Angélica, me han llamado 3 veces para la casa, ya ustedes saben tu nombre, ya ustedes saben mi nombre, o sea, por favor, basta. Y yo
Y yo le dije, te lo juro que es la última vez que lo intento. O sea, yo era como súper drogadicta también. Yo como que te lo juro que es la última vez. Y ya cuando pasó eso, yo literalmente recordé ese momento que me contó mi papá. Y yo, o sea, yo tenía muchas cosas que hacer en Mérida, tenía todos mis planes, todo. Una vida. No solo la vida, ¿sabes? Para mí como Mariano Picón Salas, yo digo, para mí Mérida no es una ciudad de origen, o sea, es una flecha, es mi vida, es todo, pues, o sea, Mérida para mí es todo, mi universidad para mí es todo, pero dije, bueno, no le voy a hacer esto a mi papá. O sea, por más de que yo en todo este proceso, una vez hicimos un mural de Javier Tarazona, y bueno, muchas cosas, de que siempre te agarran y te agarran a golpes, de que tienes cicatrices, de que sabes cómo se siente perdido en todo esto. Y tú en algún momento estupidez, porque eso también es estupidez, de que piensas de que vas a soportar ese dolor, de que dices, yo aguanto coñazo, puedo aguantar más coñazo. Ajá, sí. Pero yo dije, no, pero mi papá, pues sí, no lo va a hacer eso. O sea, porque, marico, te agarran ahorita y tu familia se puede morir. O sea, yo le digo, a mí me agarran ahorita, a mi papá le da un paro cardíaco y ya, pues. O sea, y uno no, como que no dimensiona eso. Y cuando me dijeron, tienes que irte mañana, recuerdo que una prima que es española y estaba ahí de casualidad, dijo, yo me voy mañana, vente conmigo, ¿qué tal? Y, o sea, todo como que se cuadró y yo, o sea, con el dolor del alma fue como que sí, mañana me voy. ¿Qué te trajiste? Me traje mi bolso de la universidad únicamente. Sí, es un bolso como así de cuerito, que era como el bolso que llevaba para la universidad, que era donde entraba mi computadora. Me traje mi computadora, yo como 2 camisas, 2 pantalones, 2 camisas. ¿Y algún objeto así personal que fuera valioso para ti te trajiste? Oye, no había pensado eso. Yo tengo una pulsera que estoy muy triste porque se me rompió, que es una pulsera tricolor que me regaló mi hermana de Pepitas, que esa nunca me la quitaba desde el 2017, pero se me rompió ahorita y estoy pasando el duelo de la pulserita. Pero además de eso, algo así en el bolso como significativo. Yo, bueno, no sé si te acuerdas, pero yo era mucho de pulseras. O sea, tú aquí me... una persona totalmente diferente, pero yo en Mérida era muy, tal vez bohemia, no lo sé, como muy universitaria, pero tenía pulseras de lado y lado como hasta aquí, o sea, tenía 10 pulseras y todas eran como muy importantes para mí, una del Movimiento 13, de la universidad, de la comunidad, y tenía también una de Amazonas, pero de ese periodo, yo me acuerdo que yo una vez estaba en una protesta, o sea, después del 28, y una señora me dio un Cristo, un cristico de madera así, como un dije. Sí. Yo no soy una persona creyente, honestamente. O sea, creo en Dios, pero no tanto como usar rosarios y todo eso, pues. Y yo lo metí como en una cuerdita que conseguí, que fue súper rudimentario. Ese día estaba escondida, pues. Y me quedé viendo como el cristico. O sea, lo cargaba como en el bolsillo, ¿no? Y estaba escondida, o sea, no estaba ni siquiera en mi casa. Y agarré, o sea, una casa así abandonada. Y yo como que agarré una tirita de una carpeta, me acuerdo, y me lo colgué. Y con una plumita que me habían dado también de un pájaro de Amazonas, que alguien había llegado ahí. Y cargué todo eso desde el 28 hasta el 10 que salí, pues. Y recuerdo que cuando iba saliendo me dijeron como que, o sea, la persona que me estaba llevando como que, ay, como que me quitara eso. No recuerdo por qué fue que me dijo, pero me dijo como que algo, me lo justificó bien, pues sí tenía que quitármelo. Y yo como que no. Y fue muy cómico porque la persona me conocí y me dijo como que, ¿tú cuándo has cargado un Cristo en tu vida? Y yo como que no me lo quites. Y yo como que es que me lo di en una marcha. Y pues, pero siento que así algo súper especial para mí, un peluche, lo que sea, ¿no? Ya. ¿Y cómo te ha ido aquí? Creo que no me puedo ¿Quieres quejar. cortar? Es que me quedé sin hojas. Dale. Mi alma. Yo les dije. Mi alma, y escribió aquí abajo. Sí, todo eso ya está lleno. ¿Tanta paja ha hablado? Lo siento. No. A él le duele la mano, a él estoy que cae. Dale, y queda un poquito. Ya lo tumbo. Mi alma. Supuesto. Listo, ya, bien. Dale. Segundito. ¿Puedes meter tu mano en la rodilla? Ahí está. Eso, que quería preguntarte que cómo te fue o cómo te ha ido en Bogotá. Coño, yo creo que exageradamente bien. O sea, ¿Ha sido amigable?
Sí, no, o sea, siento que cuando uno pregunta como que cómo te ha ido, lo principal que uno pregunta es el tema de supervivencia, ¿no? O sea, tema laboral y todo eso. Y en esa área incluso, que es como un éxito doloroso tal vez. Yo me acuerdo que una vez alguien me dijo, cuando yo salí, mantuve muy en secreto que yo estaba acá realmente. Sí, los primeros meses no. Todo el mundo lo hace, creo yo. O sea, yo recuerdo que muchos estábamos aquí, de repente nos conseguíamos aquí, era como que... Era el meme del Spider-Man, era que... Sí. Y era como... O sea, al principio era un poquito de alegría, después como un poquito de culpa, después como un poquito de vergüenza y después era como que, hermano, o sea, dude, vente. Pero... Yo cuando llegué, yo tenía nacionalidad colombiana, no tenía que pedir refugio ni nada. Y yo al principio, como a mí me había pasado tanto esto de que como a mí me había pasado que tanto que me perseguían, cuando pasó lo de viajado, yo también salí de Venezuela por 3 meses. Y yo dije, papi, yo 3 meses y me regreso. Incluso mi familia estaba muy acostumbrada a que 3 meses y me regresaba, porque lo quita. O sea, bueno, yo había tenido problemas con el gobernador, con Diosdado, con todo el mundo, y yo 3 meses para afuera y me regresaba. O sea, y regresaba así como que medio calladita, como para ver, y de repente la gente como que, hasta que normal, pues. Pero yo recuerdo que cuando me dolió mucho cuando pasé los 3 meses aquí. O sea, cuando de repente se cumplieron 3 meses, 4 meses, y yo no veía que podía regresar, yo decía como que pues, esto ya está en serio, pues. O sea, o sea, el salir, la primera salida no me pegó tanto, o sea, incluso yo salí y al mes conseguí trabajo en algo que me gustaba mucho, un trabajo que adoré. Pero yo decía como que, ay, qué bien, estoy como disfrutándome tiempo afuera, igual sí, yo regreso en unos meses. Y yo recuerdo que el primer contrato que firmé en ese trabajo fueron 3 meses, y yo dije, perfecto, los 3 meses que tengo que estar aquí y me regreso. Cuando me di cuenta que eso no era posible, pues. ¿Cuándo te diste cuenta que no era posible? ¿Qué pasó? Creo que poco a poco tú te vas dando cuenta. Pero sí, creo que lo que más yo sí le tenía mucha fe al 10 de enero, ¿sabes? Claro. Yo no sé si teníamos fe. Yo creo que era lo que había, o sea, como que era lo último de lo que... Como que era lo único que aferrar, ¿no? ¿Me pueden poner ahí un poco en contexto? Sí, te pongo en contexto. Las elecciones, bueno, para empezar, Maduro adelantó las elecciones. Tradicionalmente, no por ley, pero sí tradicionalmente las elecciones suelen ser un domingo de diciembre. Yo dije, bueno, para empezar, Maduro secuestró el Poder Ejecutivo, pues hizo muchas cosas, secuestró gente, ahora sí. Y él las adelantó a julio, ya viéndolo en retrospectiva entendemos por qué. Claro. Pero en ese momento, bueno, la gente asumió como que, bueno, las elecciones ahora son en julio, se hicieron las elecciones y digamos... ¿Pero por qué crees que, pues para que hubiera menos tiempo para organizarse o qué? Muchas cosas. Eso es uno de los elementos. Por ejemplo, esa campaña de la que hablaba Angélica para que los chamos fueran a votar, ahí la brecha que estábamos intentando cerrar. Yo también estuve como involucrado en una campaña de ese estilo con otra gente. Estábamos tratando de cerrar una brecha, por ejemplo, de 2 millones de jóvenes, más o menos de la edad de Angélica, que no se habían inscrito en el registro electoral. Ay, que eso fue otro problema, porque se inscribieran, compadre. Entonces, no me acordaba de eso, yo dije, no sabían cómo inscribirse, no sabían dónde inscribirse, no sabían que seguro no estaban haciendo nada para que la gente se inscribiera también. Y ellos, por supuesto, estaban desincentivando. Sí, y cuando te ibas a inscribir, yo recuerdo que fue, bueno, mentira, creo que depende de la ciudad o depende del funcionario, lo que sea, o sea, casos de casos, pues la arbitrariedad en un estado que no tiene ni Estado de Derecho, pues ajá. Yo recuerdo que fui a escribir a uno, tenían la cédula, pero como que la cédula, el tipo que lo iba a registrar no lo convencía, algo así. Claro. Como que no, esta cédula no me convence. Literalmente lo dijo así. Y el chamito tenía el acta de nacimiento. O sea, el chamo llevó que sí el baúl y que aquí está mi cordón umbilical. Tú te puedes registrar incluso con tu cédula vencida. Sí. Tú puedes votar con tu cédula vencida. Entonces hacían ese tipo de cosas. Hacían un poco de cosas. Entonces el 10 de enero se supone que es la toma de posesión del que haya ganado, ¿no? Digamos como tradicionalmente. Entonces, para nosotros era un poco como que el 10 de enero era, digamos, en ese arco temporal, era como el día de. O sea, como que este día, si el mundo no se juramenta, pues entonces... Bueno, yo no creo que, como, digamos, obviamente sí fue un fracaso, pero digamos, pasamos a otro estadio.
Entonces, o sea, yo sí salí antes, yo salí antes del 10 de enero, nosotros sí salimos mucho con la conciencia de que nos íbamos a volver, pero también porque esa es la forma en la que yo planifico las cosas, o sea, como que yo no voy a tomar esta decisión a medias ni nada. Pero... ¿Tú quemas los barcos? Yo sí, yo de una. Uy, no, yo no. Entonces, por eso creo que lo he podido transitar más o menos bien, pero siempre con la vista puesta en esa fecha, como que bueno, si el 10 de enero efectivamente se da una transición, entonces podemos empezar a planificar la vuelta. ¿No? Ok. Y nada, o sea... Eso es mentira, si tú te vienes, tú no andas pensando en esas tochas. Aquí entre nos. Pero sí, el 10 de enero era como era como ese fecha. día... Claro, como el punto de inflexión. Pues. Claro, es que Rockme dice que después entendimos por qué la cruzaron, porque no era ni humanamente, ni económicamente, ni nada posible sostener una protesta continuada de 6 meses con 2.000 presos políticos en 2 semanas. Sí. O sea, fue algo... Y es que el gobierno no apunta a Hacienda, lo que sí siento es que se le fue de confianza, porque yo dije, el gobierno fácilmente pudo haber aplazado las elecciones o haberse inventado alguna excusa, ¿sabes? Sí. O sea, porque el cuento, o sea, había muchos escenarios y entre esos nosotros lo analizábamos. Está el tema del Esequibo, que decíamos que iban a invadir el Esequibo para cancelar las elecciones. Sí, exacto. Que iban a tirar una piedrita y papi, se canceló. Porque estamos en guerra con Exactamente. la guerra francesa. Y eso era una... Eso era un escenario, sí. Tú aplazabas eso un año, siento yo, y no sabes el resultado que tuvimos. Claro. Y lo podían hacer fácilmente. Lo podían haber desinflado, porque yo creo que también el chavismo fue muy torpe. Están tan aislados de la realidad. Hay videos que son delirantes, o sea, que me parecen muy bonitos además, o sea, que existan esos videos. Delirio absoluto. Maduro en una avenida vacía y que la poca gente que hay en la avenida pitándolo, abuchándolo, y él saludando a la gente o saludando a la nada. Y esa fue su campaña, o sea, como una serie de imágenes delirantes de este tipo teniendo una alucinación de que había, o sea, como una gente que está absolutamente desconectada de la realidad. Pero este tipo está, o sea, ellos están tan, somos una dictadura, de que marico me saca culo de que me piten, yo voy a tener este poder, pues. Entonces, yo siento que ellos, como dijo María Corina, me midieron mal. Sí. Porque, o sea, ellos dijeron, papi, hagamos esto, ellos van a perder, le hacemos una trampita. Pero obviamente está el plan de los 600.000, que fue inscribir gente. También había un tema de que literalmente todos los análisis políticos decían de que el único escenario favorable para el gobierno era la escasa participación. Ya cuando ellos empezaron a ver que nosotros dijimos vamos a participar, los bichos empezaron a tratar de que esa participación bajara. No daban credenciales, movían a la gente de los centros electorales, etc. O sea, ellos jugaron en todos los escenarios y yo creo que de verdad ellos no esperaban este resultado, porque si no, nunca hubieran hecho esas elecciones ahí. Y tampoco se esperaron que hubiera una organización... Un respaldo. Exacto, como una organización que fue muy orgánica, o sea, no fue como que bajaron línea y esto es lo que hay que hacer, sino como que más bien la gente estaba en modo, ok, ¿qué hay que hacer? Exacto. ¿Qué hay que hacer? Hay mucha gente, te lo juro, hay gente que a mí me decía que a mí me financiaba duro María Corina porque yo hacía muchos videos de cómo era el 600.000, de que era los 800K, la vaina, esto, aquello, y la gente, no, esta chamba está enchufadísima. Y algo que yo creo que funcionó muy bien, que yo siempre lo voy a defender, yo nunca he sido fan de María Corina, pero digamos, esto trascendió el tema ideológico, o sea, había que resolver. Pero una cosa que a mí me parece que jugó a favor fue que esa campaña no tuvo financiamiento. O sea, la gente jura que a María Corina le bajan millones de dólares de Estados Unidos, y no, Estados Unidos no quiso financiar a María Corina porque era su peor escenario. O sea, Estados Unidos estaba jugando a que Maduro hiciera unas elecciones donde él se legitimara, no donde hubiera una transición democrática. Entonces ellos no le bajaron plata a la campaña, y la campaña entonces la hizo la gente. La gente dibujaba a Edmundo, hacía un muñequito y lo sacaba para la calle. Eso fue muy poderoso. Y ahorita eso a mí me parece tan loco porque como hay elecciones presidenciales en Colombia, yo veo vallas y cosas y propaganda. Tú a María Corina no la veías. O sea, nada, era Maduro, pero, o sea, qué loco porque tú te pones a ver cualquier teoría económica, política, lo que sea. Igual hay una teoría politológica que dice que el liderazgo no es transferible, los votos no son transferibles ni endosables. Y yo recuerdo que cuando pasó lo de Edmundo, un profesor me dijo, eso no va a llegar a nada porque la gente quiere a María Corina. El liderazgo está politológicamente demostrado que el liderazgo y los votos no son ni transferibles ni endosables. Entonces la gente no va a votar por Edmundo.
Entonces yo siento que lo que pasó en Venezuela desafió todas las leyes, absolutamente Toda la teoría. todas. O sea, también está la otra, creo que es Montesquieu el que dice que la gente va a votar por la opción más visible. Y era como que tú tenías a Maduro hasta en el baño de tu casa y no porque No, pues, querías. Era como que- acá giraban en las fotos del tarjetón, que eran pues hasta chistoso, ¿no? Que era Pero- solo Maduro. Exacto, exactamente. Era solo Maduro, un poco de gente de random y una sola foto, no dos de Edmundo aquí. Y fíjate que De un viejito que nadie conocía. Yo supongo que eventualmente se va a escribir teoría al respecto, pero se demostraron muchas cosas. Y yo creo que lo principal que se demostró es que la gente no es estúpida. Y yo creo que yo creo que es que en política de verdad creen que la gente es estúpida. Yo creo que mucha gente que hace política cree que la gente va a hacer lo que tú le digas o tú le sugieras. No, que tú tienes que hacer tal. No, la gente sabe perfectamente qué tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. Y las elecciones venezolanas lo han demostrado. Cuando la gente no quiere participar en las elecciones, los centros de votaciones están vacíos. Y hay un montón de gente diciéndoles, voten, voten, voten. No, la gente sabe que eso es una elección de mentira o que esa elección no va a servir para nada. O sea, la gente no es tan estúpida como mucha gente cree. Ahí sí lo contradigo, porque hay gente que votó por Chávez, pues. Claro, pero porque había como o sea, había un reclamo de cambio urgente que no Pues se iba sí. a dar desde otra. No, yo sí creo que muchas muchas veces el voto... O sea, la gente se equivoca. Exacto. ¿No? La gente se equivoca. Pero estúpida. O sea, y en esta, Así que digamos estúpidos. y no en esta somos. coyuntura, sobre todo, que la vaina es como que. O sea, por ejemplo, la izquierda venezolana. La izquierda venezolana que se opone a Maduro sacó una campaña, no me acuerdo cómo se llamaba la campaña, pero era básicamente que llamaban a no votar. Nadie les paró, o sea, como que, mano, eres irrelevante, en este contexto eres irrelevante, aquí hay que votar, y sí, la opción que hay es de derecha, neoliberal, lo que tú quieras, no nos importa. ¿Por qué? Porque Ustedes son los peores del mundo. necesitamos, digamos, destrabar esta cosa, o sea, necesitamos salir de Sí, este total. problema. La gente es capaz, y las siguientes elecciones nadie fue a votar. Total. La misma gente, los mismas 12 millones de personas que votaron el 28 de julio, en las elecciones pasadas no salieron a votar, se fueron para la playa o se quedaron en su casa. Ok. Porque la gente más o menos sabe medir y también saben cuándo un candidato es de verdad, cuándo un candidato es de mentira. En estas circunstancias, yo no sé cómo va a ser si llega a haber otra vez democracia en Que Venezuela. va a llegar. Que va a llegar y los traumas que van a quedar. No, dígame a mí. Pero bueno, yo cuando llegué acá sí sentí que, y sabes, hay un dolor, sabes, como ese dolor del amor prohibido. Ujú. O sea, que es un tema de que yo doy... Amor prohibido. No, pero es un tema de que, hermano, yo doy la vida por Venezuela. Tú a mí me dices, en Venezuela vas a estar pasando roncha, lo que sea, pero papi, va a estar pasando roncha en Choroni, en el Páramo, con un frailejón, con un cocuy, papi, con un michandino en la mano. Entonces, a mí me dolió, o sea, no fue que me dolió, porque lo agradezco mucho, lo agradezco todos los días, haber sido privilegiada, porque hay que aceptarlo, no todas las migraciones son iguales, y la migración muchas veces, en la mayoría de casos, es muy accidentada. Sí. Y mucho más casos como yo, de que salí... salieron de un día para otro. Sí. Exacto, sin preparación. Yo no tengo mi título ni de bachillerato aquí, pues. O sea, no te trajiste papeles ni nada. No, yo preferí... sí. Sí, como que voy un momentico a Cúcuta, ya vengo. Literal, Voy a comprar es que cigarros. eso fue lo que yo pensé. Literalmente, o sea, yo traje mi cédula y ya, o sea, literalmente. Entonces, yo agradezco mucho eso, pero también muchas veces me duele el hecho de que yo no haya podido lograr esto en mi país, ¿sabes? Yo recuerdo que la primera vez que yo entré al seno de Colombia, el dolor que me dio, o sea, yo no dije como que, wow, qué lindo, qué bien que estoy aquí, yo dije, yo porque no estoy en el de Venezuela, o sea, es todo un nivel de comparación en el que tú estás, de que, ¿por qué lo que estoy logrando aquí no lo logré allá? Y cada vez que me compro algo aquí, o de que logro algo aquí, digo, ¿por qué no lo tengo en Venezuela? Y eso duele mucho, porque es como, o sea, yo digo ese amor prohibido, tú sabes, como cuando uno se enamora y piensa que se va a casar con alguien, y vaina, y, o sea, como en las películas, pues, que, o sea, digo, que es como que no, sí, tal, y cuando consiguen una persona perfecta, no es esa que ellos querían. O sea, eso me pasa a mí con Venezuela siempre, y es como que, no importa qué o sea, no importa, y yo me di cuenta de esto, como esta analogía que me dio una vez. Yo una vez estaba cocinando y tenía como la ventana hacia el frente y vi un atardecer, dude, hermosísimo, en dónde? Bogotá. Los atardeceres aquí. Acá. Bellísimos. Y- Se parece mucho a lo de los Andes, ojo. Claro. Porque Aquí estamos va. en Andes. No son los Bueno, de pero Bucaramanga. venezolano, No bro. son los de Bucaramanga, pero sí son bonitos.
Exacto, pero yo el atardecer así bellísimo y lo primero que se me viene a la mente es como que, parece un atardecer en Mérida, tal. Okay. Y entonces yo me di cuenta... O sea, ¿el clima en Mérida es similar? Sí. Es como... Un poquito menos frío, pero... Dependiendo. pero Cuando hay dependiendo del nevada, día. cuando hay nevada... Pero tienes, o sea, Mérida está así como en la meseta. Ajá. Tienes un barranco bellísimo y tienes 4.000, casi 5.000 metros de fucking montaña así Wow. en tu nariz, así. Y lo ves de todos lados, o sea, no importa dónde estés en Mérida, Es una volteas, pared, montaña, una pared montaña, verde montaña. Gigante. Exacto. O sea, muy impresionante. Y era un glaciar que se deshieló, pero ahorita hay nevadas, pues son 5 picos que se nevan. Entonces Las es 5 bellísimo. águilas blancas. Exactamente. Es muy bonito, Es es muy bellísimo. bonito. Pero entonces yo veo eso y lo primero que pienso es que, hola, que esto no lo estoy viendo en Venezuela. O sea, yo lo vi y dije que hermosura tal, pero lo primero que pensé fue, lo comparé con algo de Venezuela. Claro. Y yo me acuerdo que en mi primera clase de sociología yo tenía un profesor británico. No, escocés británico, algo por así. Güey, mosca ahí porque alguien se ofende. Sí, tú. No. Digo que si le dices británico a Ah, alguien sí, escocés. él se ofende. No, es que él es británico, pero tiene familia escocesa. Algo así era. Anyway, cuestión de que él era mi Él se profesor. ofende, que se ofenda. Él está aquí. No. Bueno, entonces él una vez nos dijo en la primera clase de sociología que como que todo el desarrollo de la civilización humana se puede explicar en el deseo de pertenecer. O sea, porque el humano se desarrolla porque está en conjunto, porque pertenece, pero si tú lo dejas solo no puedes construir lo que tenemos ahorita, pues, Claro. o sea, entonces él dice, realmente nos desarrollamos y hacemos una casa porque queremos vivir con otro, y hacemos un teléfono porque queremos hablar con otro, y hacemos una foto porque queremos que los otros lo vean, porque queremos pertenecer, y queremos tener una nacionalidad y queremos tener una religión porque queremos pertenecer a un grupo. Y yo recuerdo que en esa primera clase de sociología, que fue una de mis primeras clases como de ciencias políticas, él nos preguntó a todos como que, ¿a qué perteneces tú? Y entonces todo el mundo decía, no, yo pertenezco a mi familia porque yo cuando me separo de mi familia me siento muy mal, tal. No, yo pertenezco a mi grupo de amigos porque mi grupo de amigos me representa, tal. No, yo pertenezco a Dios, a la iglesia, lo que sea. O sea, todo el mundo tenía algo muy específico. Y yo en ese momento, que era la niña rebelde del salón, yo recuerdo que yo le dije como que esa teoría era una mierda y como que era muy vieja, porque yo no pertenecía a nada. Y yo le dije, tú me puedes quitar a mí y a mi familia y yo puedo estar bien. Tú me puedes quitar a mí y a mis amigos y yo voy a estar bien. Tú me puedes quitar lo que sea y a mí no me va a importar, pues. O sea, yo recuerdo que yo le dije eso, como que tú me puedes quitar a mí esta carrera y voy a hacer física. Tú me puedes, o sea, anyway, no me importa lo que me quites. Y yo recordé en ese momento esa clase y vi el atardecer y yo dije, entendí que pertenecía a mi país, porque me lo quitaron y ahorita me estoy muriendo, pues. Y ahí entendí como su concepto de que realmente necesitamos, como una urgencia humana, pertenecer, porque si no te desmoronas afuera, de cierta forma. Aunque ahorita se supone que la migración te obliga, de cierta forma, amable o no amable en algunos casos, a pertenecer a un nuevo grupo. Claro. ¿Cómo te denominas ahora? No sabes. O sea, ¿cómo me denomino? ¿Tú dices que venezolano, colombiano o qué? No, en términos identitarios, por ejemplo, a mí, claro, hubo una parte como del proceso que yo lo viví en Venezuela, o sea, tomamos la decisión y yo empecé a vivir el duelo allá. Ok. ¿No? Entonces, por eso hice las cosas que hice, pero una de las cosas que yo no quería era nombrarme como refugiado, que era la única opción, o sea, no había Sí, yo te ninguna dije, otra. y yo le ofrecí todo, yo te hago refugio. Sí, sí. No quiero. Y yo no quería como asumir que iba a tener que ser refugiado, porque además Oye, sí. ser refugiado tiene como unas incluso si te dan el refugio, o sea, que eso va a pasar quién sabe cuándo, pero Sí, que es complicado. es que es complicado, pero significa que eres vulnerable y tal, entonces Pero más allá de eso, ¿tú sientes que la palabra también tiene como un... ¡Oh! sí, claro, sí. O sea, esa palabra te pone en un lugar, bueno, está fuera, sí, te pone en un lugar muy vulnerable. Como Es que es un sentimiento chimbo que uno no puede explicar, ¿verdad? Porque a pues pesar es de que... desarraigo al final. Sí, Sí, total, porque a pesar de que yo tengo mi cédula y soy colombiana y me dicen, tú eres colombiana, yo también siento eso de que hay un sentimiento que no tiene una palabra como para explicar, de decir como que yo no pedí refugio, pero me siento de cierta pero no forma... puedes volver. Exactamente, y es como que, compadre, ¿qué es este sentimiento tan extraño que estoy viviendo en ese momento? Porque hay otra gente que sí de repente puede volver, porque las cosas pasaron de manera distinta, no porque no hayan estado obligados a salir, pero de repente se han manejado de cierta manera que les permite, o entran y salen. O sea, yo conozco gente muy perseguida que entra y sale, que entra y Dame sale. el entra y número. sale. Bueno, es que
la frontera es la frontera, ¿sabes? Si tú te sabes mover en la frontera, Sí. la frontera es la frontera. O sea, a mí la que me pasó me decía, no, marica, yo lo que paso son gandolas. Si tú quieres pasar gandolas, carros, yo te paso lo que sea. O sea, la frontera tiene su dinámica. Sí, bueno, yo soy de la frontera, pues uno ve cosas ahí fuertes. Y se ven cosas y tal, pero aún así hay gente que no se pueden acercar a un aeropuerto, que no pueden estar cerca de una cabala. Ojo, yo también siento que eso lo he reflexionado mucho. Yo también siento que yo puedo regresar, porque orden de captura no te... Claro, pero eso es una Pero, ilusión que te haces tú. No, pero ya va, ¿Cómo esto- puedes estar así como segura? Pues después de todo lo que ha pasado. O sea, un aeropuerto no Él puedes pisar. dije que llevo 1 hora sentado contigo aquí y yo te diría que no regreses. Sí, yo creo que... No, No, yo, porque además está fuerte. Está yo sí duro, creo que yo podría pisar un aeropuerto, ojo. Tal vez No, me... tú tienes el pasaporte anulado. tú no yo, puedes hacer- pero entro con la colombiana. No, Yo he pensado todo, yo ya lo he pensado. Pero sea, mire, yo no pero lo haría. ya va, yo soy andina, yo no entro por aeropuerto, yo entro por frontera. Yo soy gocha, pues yo entro por Táchira. Pero empezando por ahí, yo un día me puse a hacer un análisis de escenario que hacemos los politólogos cuando estamos aburridos. Y yo, Sí. en el escenario subóptimo, en el escenario óptimo de la situación, digo, en el escenario óptimo de la situación donde, o sea, yo tuviera, o sea, no tienes orden de captura, tal, está súper limpia. O sea, que llegue Padrino López y me llame. Mira, tú puedes entrar, tú estás limpia, pues. O sea, ahorita me entró una llamada de Padrino López y me dice, ¿quién eres tú? A ti nadie te está buscando, esquizofrénica. Anyway. Y yo tenga la seguridad de que nadie me está buscando, de que me ven y X, pues, contigo. Yo también dije, tú quieres estar en un país donde todo lo que hiciste es considerado terrorismo y en cualquier momento, porque a mí me pasó una vez de que alguien que era muy cercano en los grupos del chavismo, que era Tupac Amaru y todo esto, me dijo como que, o sea, ellos, me dijo así, o sea, ellos no te quieren, ciertamente, pero yo creo que si tú no haces nada, no dices mucho, tal, ellos no te van a hacer nada, o sea, ya pues no se van a meter en eso, tal. Y yo he visto a tantos amigos estar presos y amigos que yo, o sea, mucha gente me dice esto como que tú eras 1000 veces más terrorista que ellos. O sea, estos chamos nunca secuestraron un bus, estos chamos nunca le dijeron asesino a Diosdado, estos chamos nunca hicieron nada de esto, pues. Y están presos ahorita. O sea, tú has hecho, no estoy diciendo que he hecho más cosas, sino que tal vez mi protesta fue mucho más violenta. Y eso no significa que sea mejor, porque también mucha gente es como que, ay, no. O sea, tal vez hay mucha gente que era muy institucional, que se manejaba con respeto con el gobierno y ahorita están desaparecidos. Claro, nadie sabe, Imagínate lo que van a hacer con una caraja que gritó en el seno de Colombia y va a Venezuela ya. O sea, es una cosa que tú también tienes que ponerte a ver. Y yo en ese momento yo dije, o sea, porque yo estaba muy ilusionada y yo pensaba, es que si entro por Arauca y me desvío por Amparo y entro por aquí y hago así y vivo de nómada en Apure y ahí nadie me reconoce, yo me cambio mi nombre a María y hago una nueva vida y espero que el tiempo pase y me voy para Mérida. O sea, yo estaba esquizofrénica y yo dije, ok, parémonos en la realidad. Tú no tienes ningún problema ya. O sea, tú de verdad quieres estar en un país donde todo lo que hiciste es considerado terrorismo. Porque ahí no te dan nada de seguridad, pues. O sea, hoy Padrino López me puede decir, sí, vente, no, todo chill contigo. Pero mañana te ven una foto, o se recuerdan que te caen mal, o se recuerdan de que, tú no le dijiste asesino a mi mejor amigo Diosdado. Vente, o sea, eso es son así. ajustes de cuentas como Viejas. personales. Exacto. Sí, hasta... Sí, es... Es que a mí me pasó eso en la universidad. El jefe de seguridad del Estado de Mérida, él estudió conmigo. Del Estado de Mérida, no del Estado de Mérida. Y él estudió conmigo ciencias políticas. O sea, ¿cómo no iban a saber cómo me llamaba, dónde vivía, todo? O sea, una persona que en primer año me invitaba a salir y todo. Pues, o sea, dime que, o sea, dime que esto no es personal, pues. Dime que no sabes quién soy. Por favor. Entonces, Y una vez conocí un expreso político, como en 2019, un gocho. ahí. Y ¿Y qué? de Táchira, él era de Táchira. Y este pana Ceballos. había estado, imagínate, pero se había estado preso como en esa misma camada. Yo era muy amiga de Ceballos, por cierto. Y él me estaba contando de la gente que él conoció en el helicoide estando preso. Gente que había estado, por ejemplo, un mecánico que un militar le dio una camioneta para que la reparara y este mecánico se la llevó para la playa y tuvo un accidente para el helicoide. Eso es verdad. 4 o 5 años desaparecido en el helicoide porque chocaste una camioneta que no era tuya. Había un tipo que estaba un poquito loco, estaba un poquito tocado de la cabeza y en un acto público se le declaró su amor por la esposa de Diosdado. Mentira.
Yo necesito ser amiga de él porque yo, pues, le dije así, si no, Dios, es como lo mismo, un nivel de esquizofrenia. Y ese señor, eso fue en 2019 y él me contó, este señor tiene como 5 años desaparecido, o sea, en un sótano del helicoide, nadie sabe quién es. En la tumba, o sea. Sí, nadie sabe quién es, no tiene familiares que lo estén reclamando ni nada, porque le declaró su amor. ¿Sabes? Que la gente pide como el micrófono y se monta en una tarima y dijo, fulana, te amo. Ni siquiera Listo, estaba olvídate. ejerciendo ningún tipo Sí, de nada. Y protesta también política. sabes que hay algo muy loco porque yo recuerdo que yo una vez en San Cristóbal estaba rumbeando y salí a pedir un taxi y una persona al lado, o sea que estaba en el mismo cumpleaños que yo, me dijo como que ay, podemos ir juntos, total que íbamos en el mismo taxi y para hacer corta la historia, en la conversación nos dimos cuenta que él era el carajo que tuiteó Maduro chúpalo. Ajá. Y yo le dije, ¿qué? ¿Y tú no estás en el helicoide? Y el chamo, o sea, súper relajo de la vida, pues. Pero entonces, como hay casos como esos, como yo, que le puse una pancarta gigante de Diosdado que decía asesino, y no estoy presa, hay gente que ha puesto un tuit poniendo una cifra y está presa. Y está desaparecida. Un estado de WhatsApp. Exactamente. Hay la niña de Yaracuy, creo que era, que puso un estado de WhatsApp y la del Consejo Comunal se la llevó presa. Entonces, hay una arbitrariedad tan grande que tú ni siquiera dices, mira, el parámetro para detener gente es que sean los más terroristas, y tú dices, bueno, no voy a ser tan terrorista para que no me metan preso. Es que hay gente loca como yo que hizo muchas locuras y hay gente que por un simple estado de WhatsApp está presa, entonces no hay un punto en el que tú digas, ay, estoy a salvo, o ay, no hice Y es esto. una de las cosas como más complicadas de las organizaciones, como para llevar el tema métricas. Ay, sí. Las organizaciones intentan a veces como, bueno, ¿cuál es el patrón exacto, de el detención patrón para nosotros poder prevenir? No se puede. Mira, vamos a ir cerrando. Sí. Quería, bueno, gracias. Estuvo muy chévere esto. Tú estás muy reciente aquí, tienes un añito, yo voy para un año también, pero no sé si tienes algún mensaje o algún consejo, alguna reflexión para la gente que potencialmente pueda estar escuchando esto. Ojalá que esto lo escuchen personas que están llegando y personas que están pensando o que tienen la necesidad de salir. No sé si tienes algunas palabras para esa gente. No, pues, sabes, como lo estábamos hablando antes del programa, yo siento que yo he aprendido mucho en esto viendo a mis papás, a pesar de que yo nunca en la vida hablé con mis papás del tema de emigrar. O sea, nunca imaginé lo difícil que había sido, incluso de pequeña me quejaba mucho de que todas las vacaciones tenían que ser en Colombia y todo esto. Y yo sí creo de que migrar o salir refugiado, exiliado, no estar en tu país por X o Y contexto y tal vez no poder regresar o no ver tu familia frecuentemente, porque también más allá del tema político, también está el tema de que hay mucha gente que por temas económicos, de que en Venezuela no tenían ni una arepa para comer, tuvieron que salir, pues. Entonces, esa gente posiblemente pueda regresar, no tanto como a nivel de nosotros, pero también se sufre, pues hay mucha gente que yo he escuchado perseguidos políticos que dicen como que, ay, pero tú no eres perseguido, y es como que, compadre, esto nos jodió a todos, pues. Sí. Entonces yo creo que si tú no puedes estar ahorita como en tu país, no puedes tener a tu familia cerca, creo que debes ocupar gran parte de tu energía en no perderte a ti en tu diálogo interno. O sea, yo me he perdido mucho en mi diálogo interno, en decirme soy culpable, esto pasó por culpa mía, esto fue culpa mía, yo debía haberme quedado, yo debía haber esperado la orden de captura, soy una cobarde, me fui sin razones. Incluso mucha gente que te lo alimenta, porque también la gente habla sin saber, la gente nunca sabe a mí lo que me pasó, pues, o sea, por más de que yo hable lo que considere que es conversable ante el público, ¿no? Entonces, yo sí siento de que el salir de tu país te obliga a hablar contigo mismo, con la parte que más adoras de tu país, de tu familia, con lo que extrañas de ti, y con la parte que más odias de ti, o sea, con tu peor versión, y aprender a vivir con eso sin ningún tipo de distracción. Y yo creo que eso es un punto a favor y un punto en contra, de que siento que te hace muy fuerte. Psicológicamente dicen que es que un año fuera de tu país son 4 en tu país, y de que el duelo migratorio se vive como si se hubieran muerto. O sea, el duelo migratorio psicológicamente es igual a la muerte de 7 personas amadas. No sé si habías escuchado eso. Lo escribí en la publicación, de hecho. Ah, ok. O sea, que lo más parecido que yo he vivido, en términos de lo que se siente, fue la muerte de mi mamá. Bueno. O sea, y hay gente que dice que yo soy como insensible. Yo no es que yo no soy insensible, es que a mí se me murió mi mamá. Obvio. Entonces échale bola tú
para igualar Dolor. esa cicatriz. Exacto. Entonces, bueno, te puede terminar la novia, tu amigo se puede molestar contigo y tal. Y a mí todas esas cosas eran como que, bueno, cuando yo lo pongo como en esa balanza de mi mamá está muerta, es como, marico, dale, pues, está bien, nos hablamos después. Pero sí, lo más parecido que no tanto por... Sí, es que es como un vacío. Exacto. Que yo intento describirlo, pero es como muy difícil de describir, sobre todo cuando trato de ponerlo en texto. Es como si te estuvieran arrancando el estómago así. Literal. Así, como si te estuvieran arrancando el estómago. Y es muy heavy. Y hay veces que tú estás solo en el exilio y sientes que estás, o sea, yo cuando fui defensora de derechos humanos en Venezuela, leía sobre la tumba y yo recuerdo que en un momento yo estaba aquí en Bogotá y yo decía, me siento viviendo eso, pues. Y sé que, gracias a Dios, nunca estuve presa y no me comparo el dolor ni los traumas de una persona que debe estar presa, pero estar en el exilio no es comparable con estar preso, me imagino, pero es un dolor muy indescriptible, pues. O sea, hay veces que se siente como una prisión, hay veces que se siente abandonado, es una mezcla de sensaciones. Y de vez en cuando sientes que puedes respirar. Sí, exacto. Pero o sea, yo siempre digo, se vive y se goza. O sea, se sufre y se goza. Hay veces que tú dices, o sea, yo hay veces que he agradecido por no estar en Venezuela. Y digo, wow, gracias por vivir esta experiencia, pues, porque también siento que humanamente he crecido lo que no he crecido en Venezuela, pues. Pero también, ¿a qué costo creces? O sea... Pero bueno, creo que es una mezcla de emociones y también creo que te ayuda mucho a decir quién eres. Muchas veces en nuestro país nos definimos con soy Angélica Ángel, politóloga, defensora de derechos humanos, fundadora de esto, fundadora de aquello, pero realmente quién eres. O sea, nos definimos por lo que hacemos. Yo en Venezuela me definí con ser la antítesis de un gobierno. Sí, exacto. O sea, yo en Venezuela, yo siento que yo era una de las personas, o sea, mis amigos me decían, tú eres la persona más opositora que yo conozco en la vida. Y es que yo quería tener esa personalidad, yo quería hacer eso. Ajá, pero cuando te sales de eso, cuando ya no tienes esa antítesis, ¿tú quién eres? O sea, sin el gobierno yo no existía. O sea, y eso me tocó mucho repensarlo acá, porque yo me levantaba en Venezuela y mi primer y último pensamiento era, ¿qué hacer para incomodar a esta gente? O sea, yo hoy tengo que el gobernador, que Dios no, que quien sea, me ve y diga, esto otra vez. Y entonces ya aquí no tenía ese propósito de vida. Creo que emigrar te obliga a descubrir tu propósito de vida como más personal, el que tienes sin necesidad de ataduras, porque a veces también una lucha te ata. Sí. Entonces creo que aprendí mucho de eso y también aprendí mucho a ver a mis papás y me di cuenta en un momento que mi papá nunca me contó como cosas buenas de Venezuela, nunca se atrevió a vivir en Venezuela realmente. O sea, mi papá residía en Venezuela y apenas tenía la oportunidad se iba para Colombia. Claro. O sea, mi papá era, yo duermo aquí, pero si mañana me dan libre, o sea, mi papá tenía una empresa y mi papá decía, mañana yo no tengo nada que hacer en la empresa, vámonos para Colombia. O sea, entonces yo me di cuenta que mi papá realmente no vivía en Venezuela, mi papá no soñaba con ir a las playas, mi papá residía y se iba para Colombia. Y yo también digo, si no somos conscientes de eso, llega un punto donde te das cuenta que solo estás residiendo en un lugar y no lo estás ocupando, ni viviendo, ni disfrutando. Entonces yo también en un punto dije, me he lamentado tantos años de estar aquí y me he sentido tan culpable por poder estar aquí y comer mientras otras personas están sufriendo, que yo siento que el homenaje correcto a mi país no es estar sufriendo, es construir desde afuera y también construirme a mí, pues. Y también que no nos lo merecemos como humanos. Creo que como defensores de derechos humanos uno siempre está como que la dignidad humana y los humanos defendemos esto y los humanos merecemos aquello, pero te pones a ver y tú mismo te torturas. Hay un libro de Eduardo Galeano que se llama El libro de los abrazos y él dice que lo peor de una dictadura es que te ponen un pequeño dictador dentro y te dicen qué es correcto y qué no. Y yo siento que yo nací en una dictadura, viví en una dictadura, salí exiliada en una dictadura y lucho con un dictador dentro de mí que yo estoy comiendo y me dice, estás comiendo mucho, eres una oligarca. O me compro algo y me dice, eres una capitalista. O hago algo y me dice, tú no puedes decir eso porque te meto preso o tu familia se pone en riesgo en Venezuela, etc. Y es una voz interna que te meten, pues. Entonces creo que es un proceso muy transversal en el que te descubres a ti, descubres a tu país, descubres la vida realmente porque fuera de tu país es otra cosa. Y también descubre de dónde vienes. Yo también creo que le he agradecido mucho a Colombia de poder entender a mis padres ahorita. Claro. O sea, hay veces que estoy comiendo y digo como que, ya entendí por qué mi papá durante toda su vida hizo esto, porque aquí también lo hacen. Tu papá desayunando caldo de costilla. Sí, o sea, no, desayunando recalentado, frijoles con arroz, y yo con una arepa, y yo, ¿qué estás haciendo? Entonces aquí todo está normal, y entonces también es como parte de abrazar eso.
Y bueno, por último, tenerse paciencia. También creo que hay veces que queremos tener todo resuelto. O sea, yo también me dije un añito, como dijiste tú, yo dije un año, o sea, yo me puse a llorar por esto cuando cumplí el año y es como que no he construido nada afuera y me quitaron todo adentro. O sea, ¿qué hiciste? Bueno, pero lo de no haber construido nada afuera es como bien relativo. Sí. ¿Por qué? Porque aquí estamos, ¿no? O sea, el hecho de estar vivos. El hecho de estar vivos, el hecho de, digamos, no es fácil, digamos, probablemente nuestros casos sean muy privilegiados, o sea, no. Exacto. Pero primero, el tiempo ha pasado demasiado rápido. O sea, a mí las semanas se me pasan. O sea, yo llevo 9 meses viviendo en el apartamento que alquilamos, Andreina y yo. O sea, ya tenemos 9 meses viviendo en ese apartamento y a veces no nos lo creemos. Es como, marico, ya vamos para un año aquí. Pero al mismo tiempo es como, han pasado millones de cosas. Y es la vida. Entonces, también yo sí pienso mucho en lo que perdimos, obviamente, ¿no? No es inevitable pensar como en todo lo que nos quitaron de alguna manera, pero no nos quitaron la dignidad. Bueno, y que mientras tú duermes haya en las vida... noches. ¿Tú duermes bien? Sí. Bueno, a veces. Pero hay gente que crónicamente no está durmiendo bien. Sí soy. No, pero me refiero a los que están en el poder. Ah, sí, eso. No, o sea, yo digo, o sea, eso yo también lo he pensado. Yo digo, ponte que mañana Dios no quiera, me quedé sin trabajo. Y digo, ¿sabes? Pero yo nunca trafiqué, yo nunca maté personas, yo nunca mandé a torturar gente. Y eso te dice, ¿sabes? O sea, yo siempre... No tiene ojeras porque trabaja. Exacto, literal. Para vivir. Pero sí hay un punto en el que tú dices eso, ¿sabes? Como que un motivo para agradecer o para ser feliz es que no fuiste como ellos y siempre estuviste en contra de ellos. O sea, siempre, y alguien me lo dijo, ¿sabes? Y yo dije, tal vez hay veces que esto se siente como una tortura, hay veces que se siente como un respiro, pero cuando se siente como una tortura, hay que agradecer por el hecho de que tienes una tortura justa, ¿sabes? O sea, no esa tortura. Exactamente, tengo una tortura por defender lo correcto, tengo una tortura de no ver a mi familia, de extrañar a mi país, de extrañar todos los días eso, pero porque hice lo correcto. No tengo la tortura de muertos en mi cabeza, pues. O sea, sí. Y eso es muy diferente y eso vale toda la pena. Ser la persona correcta y ser lo que el país necesita en el momento correcto. Listo. Listo. Muchas gracias. Y que ya cállese. ¡Basta, ya! Ya cállese, Toche. ¿Cómo sería? Ay, Toche, basta.